Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos al primer acto de este curso de la cátedra dedicada a Fundación del Notariado, que ya saben que se dedica a la seguridad jurídica en la sociedad digital. Según los que han estado en otros actos saben que tiene una vocación de vanguardia esta cátedra, es decir, no nos limitamos a cuestiones notariales, sino que tratamos de estar en la más rabiosa actualidad tecnológica, ¿no? Por eso el año pasado organizamos un congreso, por ejemplo, sobre inteligencia artificial, al que vinieron pues, algunas de las autoridades y autores más importantes de España y del extranjero. Y también organizamos otro acto sobre el reglamento de inteligencia artificial europeo. Lo que pasa es que a veces la actualidad tecnológica pues está íntimamente ligada, y es lo que sucede hoy, y en particular este año, con la actuación notarial, ¿no? Porque la ley 11/2023 tiene como finalidad, entre otras, la digitalización de las actuaciones notariales y registrales. En realidad es un tema que ya tratamos en el primer acto que hizo esta cátedra, que era sobre la transposición de la Directiva de Digitalización. Y en el fondo esta ley es el resultado, unos años después, de esa transposición. Pero esta ley tiene mucho más que la simple transposición de aquella Directiva de Digitalización de Sociedades, ¿no? Por decir los tres puntos clave o las tres cuestiones más importantes serían la creación del protocolo electrónico, la aparición del otorgamiento de escrituras online, es decir, a través de videoconferencia, y probablemente el tercer punto más importante sea la creación de copias por CSV como nueva forma de exteriorización de las copias del documento notarial. Realmente los dos primeros son los temas quizás que más han preocupado y ocupado a la doctrina, pero vamos a empezar con este tercer tema de las copias, y yo creo que es un acierto del director de la cátedra, por lo menos a tenor del interés que ha suscitado, ¿no? No sé cuántos había, pero vamos, tenemos más de 200 inscritos online para hablar de este tema. La razón es, sin duda, que esto tiene una trascendencia práctica importante, no va a cambiar la forma en la que se utilizaban las escrituras y se acreditaban la existencia de esas escrituras públicas. Pero como van a ver también a lo largo de estas exposiciones, la realidad es que esto va mucho más allá, es mucho más que lo que ustedes han visto de un certificado en CSV, tiene consecuencias prácticas y teóricas extraordinariamente importantes. Y tenemos para tratar este tema pues, a las personas más autorizadas para hacerlo, ¿no? Yo vas a hablar primero tú, Alfonso, ¿no? Hablará primero Alfonso Madridejos, que es notario de Madrid y que tiene muchísimos méritos que no voy a enumerar, me voy a limitar a decir que él hace muchos años fue de los primeros en escribir sobre la primera sociedad, por decirlo de alguna manera, de tramitación telemática, que era la Sociedad Limitada Nueva Empresa, hoy difunta, más bien superada por los siguientes desarrollos, ¿no? También en aquella época, hace ya muchos años, habló de la copia electrónica en su primera versión, de la como nos explicarán hoy, que era la copia punto a punto, no la copia electrónica que tiene como si dijéramos una vida independiente, la copia con CSV. Y recientemente también ha publicado artículos tanto sobre el protocolo electrónico, sobre la copia con CSV, siempre con lo que caracteriza Alfonso es que sin perjuicio de la profundidad teórica tiene una especial habilidad para detectar los problemas y soluciones prácticas. Y aunque siempre se dice que no necesita presentación, en este caso es que ya sería excesivo presentar al director de la cátedra, con lo cual a Manuel González Meneses, que es director de esta cátedra y, como saben ustedes, una autoridad no notarial, sino nacional en materia de tecnología y derecho. Así que, sin más, tiene la palabra Alfonso y después hablarán ellos y después se abrirá un debate, por supuesto, tanto con los que están presentes como con los que nos acompañan por internet. Nos pueden llegar las preguntas a través del chat y pedir la palabra. Yo creo que es a través del chat como llegan las preguntas. Pero, sí.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias, Manolo, por la presentación, por la invitación. Bueno, cuando me invitaron aquí, pues claro, siempre que te invitan a algún acto de esto, lo primero que tienes que saber es el tono, cómo adaptas lo que quieres decir al público. Y claro, me lo pusieron difícil porque creo que el público es de todo, que pueden ser notarios, empleados, abogados, aficionados. Entonces, bueno, pues yo he optado por hacer una primera parte teórica, que a lo mejor a alguien le puede resultar más aburrida, que en realidad no son ideas originales, porque son las ideas que ya recogí en los dos artículos que ha citado Sergis, que publiqué en Notario del siglo XXI, que yo es lo que creo que ha motivado que me inviten aquí. Me gustaría ser original, pero la ley, los artículos son recientes, y entonces cambiar de idea tan rápido no me parecía bien. Y luego sí me gustaría hacer alguna referencia más práctica, pero práctica entendemos a nivel de usuario. Aunque nunca ha visto una copia de estas, he traído alguna, y para que se haga una idea de cómo va a funcionar esto en el tráfico. Si por práctico usuario entienden cómo se generan estas copias, cuáles son los problemas técnicos que nos encontramos, pues yo les sugeriría abandonar esto y irse a dormir la siesta, porque yo no estoy capacitado para eso. Entonces, como bien ha dicho Sergio, la ley 11/2023 de 8 de mayo es una ley muy amplia que transpone un montón de directivas de la Unión. Entre ellas se refiere a la digitalización de actuaciones notariales y registrales. El título 4 adapta a la transposición de la Directiva 2019-1151 del 2019, que a su vez modificaba otra de 2017, la 1132, que se refiere en principio a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito de derechos sociales. Pero... El libro de Auto 308. Perdón, es que había una bola de vuelta. Pero, como bien decía Sergis, esta ley va mucho más allá de lo que es una simple transposición de una directiva concreta, porque no se limita solo a resolver el problema que pedía esta directiva o esta modificación de la directiva, que era la introducción de técnicas digitales en la constitución de sociedades, sino que modifica la ley del notariado del 28 de mayo de 1862, que modifica artículos para nosotros esenciales, como el 17, el 17 bis, 17T, el 24, 31, etc. Ello supone introducir importantísimas reformas en la actuación notarial. Una de ellas es la posibilidad de que a partir de ahora se pueda realizar la autorización y el otorgamiento de una gran cantidad de instrumentos públicos, tanto escrituras como pólizas, a través de la videoconferencia. Eso quiere decir que en muchos instrumentos ya no va a ser necesaria la presencia física del otorgante ante el notario, sino que a través del portal del notariado, con la firma electrónica, va a haber una comparecencia, pero no física, sino digital, a través de la cual el notario desarrollará pues, toda su actividad de identificación, juicio de capacidad, asesoramiento, etcétera. Pero, aparte ya de ese tema y otros muchos puntuales, la gran reforma que se produce aquí es en materia del protocolo electrónico y de la copia notarial. En realidad, yo creo que lo más importante de esta ley es el protocolo electrónico, porque es un poco el eje en el torno al que gira todo. Es verdad que el protocolo es una cosa interna que tenemos nosotros en nuestro despacho. La visualización de esa copia es el protocolo, pero claro, toda esta reforma de la copia electrónica con CSV es posible gracias a la introducción ahora del protocolo electrónico, que supone incrementar exponencialmente la seguridad y utilidad del protocolo notarial, porque ahora las matrices, las escrituras, tienen un doble formato, tiene un soporte en papel y electrónico. Y las copias se pueden sacar directamente de cualquiera de los dos, y lo lógico en el futuro es que se obtenga siempre el protocolo electrónico. Nuestro decano, José Ángel Martínez Sánchez, ha señalado que estos protocolos están llamados a desempeñar funciones integradoras y complementarias. El protocolo en papel sería un elemento estático, el protocolo electrónico sería una herramienta dinámica. Eso supone potenciar enormemente el protocolo electrónico del sistema de seguridad jurídica preventiva, ya que esto es fundamental. A través de este protocolo se va a mantener constantemente actualizada la matriz. Yo creo, lo he defendido, que lo lógico es que en el futuro, aunque en principio hay una coincidencia total entre ambos protocolos, lo lógico es que el protocolo en papel acabe siendo la esencia del documento, que recoja solo lo que firman los comparecientes, la matriz y, si acaso, los documentos unidos más importantes, contratos privados, certificados que se elevan a público, y que todo lo demás, lo que son documentos complementarios, que muchas veces están en otros lugares en la red, se incorporen al protocolo electrónico. Bueno, una parte supondrá un ahorro de papel y el esfuerzo que supone la conservación de ese protocolo.
Y creo también que lo lógico es que en el futuro el protocolo sea algo estático, donde se recoja lo esencial, y el protocolo electrónico, el protocolo en papel sería estático, y el protocolo electrónico sería el protocolo dinámico, donde se va recogiendo la vida y el dinamismo del negocio que encierra la escritura, que a veces queda modificado para siempre, pero que muchas veces sufre numerosas alteraciones. En cuanto a esta actualización del protocolo electrónico, el artículo 17.4 establece que en el protocolo electrónico constará en cada instrumento público el traslado de las notas y diligencias previstas en la legislación notarial de modificación jurídica y de coordinación con otros instrumentos públicos, autorizados o intervenidos, o bien por el notario titular del protocolo o por otros notarios respecto a aquellas escrituras o pólizas que rectifiquen las anteriores. Las comunicaciones concursadas por otros notarios se remitirán a través de la sede electrónica notarial, debiendo incorporarse el protocolo electrónico el mismo día o inmediatamente hábil posterior. Y no solo ocurre esto con las modificaciones que provengan de otros notarios, porque también se dice que las comunicaciones recibidas de las autoridades judiciales o administrativas atinentes a resoluciones, hechos o actos jurídicos que por disposición legal deban consignarse en el instrumento público del que se trate, también se recogen y se incorporan igual. Es decir, de esta forma, en el protocolo electrónico no solo se recoge la matriz, como fue firmada por los comparecientes, sino que se recogen todas las vicisitudes posteriores. Se recoge, por ejemplo, toda la actividad que va a realizar el notario mediante notas o diligencias, pues como puede ser la propia incorporación de la matriz al protocolo electrónico, las notas de expedición de copias, la revisión de partes, las comunicaciones al catastro o Hacienda, las presentaciones en registros o, si el notario se encarga de la tramitación, la inscripción que posteriormente produce esa escritura en el registro de la propiedad, o el registro civil o el registro mercantil, claro. También se va a hacer constar en la escritura matriz cualquier acto o negocio que realice o el mismo notario que hace el protocolo o otro distinto de escrituras separadas, pues como puede ser la ratificación de la escritura si ha habido mandatarios verbales, la subsanación, la rectificación, la modificación, la anulación o algo tan importante como una posible revocación de un poder. De manera que de esta forma los negocios jurídicos que afecten a la escritura van a tener su reflejo en este protocolo electrónico. Esto es trascendental, puesto que las escrituras son instrumentos vivos. De esta forma se mantienen constantemente actualizadas y es posible en cualquier momento conocer la situación actual del negocio o acto que la matriz contiene. Claro, por eso es fundamental que estas actualizaciones constantes del protocolo de la matriz se extiendan las copias, que no ocurra como hasta ahora. Hasta ahora la copia en papel o la copia electrónica clásica que antes emitíamos era una foto fija, reflejaba la situación de la matriz en ese momento determinado. Por eso, la gran novedad de la Ley 11 de 2023, a partir de este protocolo electrónico constantemente actualizado, es la copia electrónica con código seguro de verificación. Con esto culmina un largo proceso de digitalización que comenzó con el artículo 17 bis, que fue introducido ya en la Ley del Notariado con la Ley 24/2001, hace 23 años. Con la Ley 24/2001 se introduce la posibilidad de que las copias electrónicas se puedan expedir en formato digital, con firma electrónica, hoy cualificada, y se distingue por primera vez entre las copias en papel de toda la vida y estas primeras copias electrónicas. Es importante destacar que la distinción entre copias y papel y copia electrónica responde exclusivamente al formato en el que se expide, pero el valor y efecto de la copia es siempre el mismo. Ya señaló Rodríguez Adados que rige aquí el principio de indiferentismo material o la accidentabilidad del soporte. Lo recoge el artículo 17 bis, que establecía que en general los instrumentos, sean matrices o copias, no perderán el carácter de instrumento público o el solo hecho de estar redactado en soporte electrónico con firma electrónica avanzada del notario. El apartado 17 bis establece también el apartado segundo lo que es la equivalencia funcional. Dice que en todo caso la autorización de intervención y conservación del documento público electrónico ha de estar sujeto a las mismas garantías y requisitos que la de todo documento público notarial y producirá lógicamente los mismos efectos. Y por último, el artículo 17 bis dice que en todo lo previsto en esta norma, la expedición de copia electrónica queda sujeto a lo previsto para las copias autorizadas en la ley notarial y en su reglamento. Por tanto, a la copia notarial es aplicable toda la teoría general sobre las copias, sobre requisitos de la expedición, sobre personas que tienen derecho a obtener copias, sobre las clases de copias, totales, parciales, con o sin fuerza ejecutiva.
Pero, como he señalado, la gran ventaja, que es lo que vamos a exponer, es que frente a las copias en papel, la gran ventaja de la copia electrónica es que a través del código seguro de verificación vamos a poder acceder al protocolo electrónico, a la copia o a las notas de modificación y coordinación, y de esa forma podremos conocer la realidad de la matriz, del negocio continuo en la matriz, en el momento en que se vaya a utilizar la copia, no en el momento en que la copia fue expedida. Sin embargo, aunque quizás me esté un poquito esta intervención y no estuviera, Manuel y yo no estamos muy de acuerdo, yo creo que esto también se podría trasladar a la copia en papel. Creo que esto sería posible porque aunque las copias de papel no recogen código seguro de verificación, podría haber sido una posibilidad que se expida, que al mismo tiempo serían electrónicas y en papel. Pero en principio el código seguro de verificación no se extiende a las copias en papel porque la ley no lo prevé. Sin embargo, el artículo 31 lo contempla expresamente que si no se dispone de código seguro de verificación, el notario a cuyo cargo está legalmente el protocolo valorará el interés legítimo del solicitante concediendo el acceso solicitado de considerarlo suficiente. Creo que en este artículo las personas que tienen derecho a copia podían acceder al protocolo electrónico para conocer la situación exacta de la matriz, previa apreciación de su interés legítimo por el notario autorizante del protocolo. Si es así, creo que sería posible presumir el interés legítimo y establecer el acceso indirecto cuando esto lo realice un notario al que se ha exhibido la copia en papel. Creo que en el futuro sería posible habilitar el acceso directo por los notarios a las notas de modificación jurídica y coordinación con otros documentos e instrumentos existentes en el protocolo electrónico de otro notario para comprobar la vigencia e integridad de la copia en papel. Creo que es una posibilidad que la ley ofrece, que es verdad que todavía no está desarrollada, que no existen los medios técnicos, pero yo creo que perfectamente podríamos extender o bien crear un CSV con las copias en papel, o bien que el notario al que se exhiba la copia en papel pudiese acceder solo a los elementos de modificación. Pero centrándonos ya en las copias electrónicas, son las que se expiden en formato digital y con la firma avanzada del notario. El origen, como bien decía Segis, está en la copia notarial electrónica que introdujo la Ley 24/2001, que eran copias punto a punto. Eran copias que no estaban en la red, sino que viajaban por la red hasta llegar a su destinatario. Eran copias con destinatarios restringidos, se enviaban solo a funcionarios y autoridades y con efectos limitados. Estas copias yo creo que siguen existiendo, puesto que la Ley 24/2001 no ha sido derogada y nada impide su expedición a petición del interesado para su remisión a una autoridad, funcionario o registro y con una finalidad concreta que es para la que se expide la copia. Inicialmente estas copias estaban sujetas incluso a una limitación temporal, lo que pasa es que rápidamente el Tribunal Supremo consideró un buloso apartado del reglamento. Y la realidad es que hoy por hoy la inmensa mayoría de las copias electrónicas que estamos expidiendo en nuestros despachos siguen siendo estas copias, que son las que enviamos a los registros de la propiedad civil, mercantil, a la sede judicial o a otro notario para su utilización en algún instrumento público. Es verdad que podría discutirse si también estas copias electrónicas deberían incorporar, además de la firma cualificada del notario, el CSV, puesto que el artículo 31 no establece ninguna distinción, se refiere a todas las copias electrónicas. Sin embargo, yo creo que de la sistemática de la regulación, de hecho que las copias digitales punto a punto vengan a regularse al artículo 17, y de la lógica del sistema, yo creo que lo razonable es extender, como de hecho estamos haciendo, es que hay dos tipos de copias electrónicas. Una, las que llevan la firma cualificada y tienen fines limitados, y otras, las que llevan el CSV, que tienen eficacia general y que responden a ambos tipos a necesidades distintas. Creo que los requisitos y características de ambos tipos de copia no deben mezclarse. No tiene sentido dotar a estas copias electrónicas con firma cualificada que se expiden para su revisión a una autoridad o un funcionario y que van a producir unos efectos concretos inmediatos y que se van a agotar en poco tiempo. Creo que no tiene sentido dotarlas de un CSV, que es el elemento caracterizador de las otras copias, y además supondría un coste justificado, porque vamos a ver ahora que la emisión del CSV no es solo un instrumento de comprobación, supone en general una copia electrónica que en principio va a estar toda la vida actualizada y disponible en la sede notarial. También creo que va a seguir subsistiendo, a pesar de la perturbación que supuso una resolución de 17 de julio de 2017, una posibilidad intermedia que era la de generar copias en papel a través de copias electrónicas en un sistema pues, para lo que servía era para poner hoy una copia en Sevilla. Era una copia electrónica que se remitía a un notario para su traslado en papel. Es lo que yo en un sitio llamé la copia bípeda porque tenía dos pies. El
notario que expedía la copia, y el notario que la recibía, que lo único que hacía es trasladarla a papel y añadir sus elementos de autenticación. En cualquier caso, lo cierto es que este proceso, pues la verdad que se sigue utilizando mucho, pero quizás no tenga mucho sentido tampoco, porque para eso es mucho más eficaz, como veremos, las copias notariales con código seguro de verificación. Pues bien, con la nueva regulación, las copias electrónicas están potenciadas, puesto ahora se pueden expedir para cualquier persona que tenga interés legítimo, lógicamente, cualquier persona que tenga derecho a copia, puede pedir que se le emita una copia con CSV. Y su eficacia es plena, no se expide por una finalidad concreta, no tiene una limitación temporal, es decir, se produce exactamente los mismos efectos que una copia en papel. Son copias similares a las expedidas en papel que se extienden en soporte digital con la firma electrónica del notario y producen efectos desde ese soporte digital. Y la autenticidad resulta en principio garantizada por la firma electrónica que recoge. Pero la gran novedad de estas copias electrónicas que producen efectos indefinidos es que incorpora este código seguro de verificación que permite no solo garantizar la autenticidad e integridad de la copia, puesto que la custodia se hace en la sede notarial electrónica con todas las medidas de seguridad que proporciona por el Consejo sobre el Notariado, porque además incorpora la firma electrónica. Pero es que además, junto con la seguridad que proporciona este sistema, lo que estamos consiguiendo, y es lo realmente importante, es que con este código seguro de verificación lo que se está haciendo es actualizar la copia. Lo que se está permitiendo es acceder a la matriz para conocer la situación de la matriz, no el momento en que la copia se expidió, sino el momento en que la copia se utiliza como título de legitimación. Por ello, lo que se hace es que la copia utilizada, en realidad el instrumento público que actúa como título de legitimación, es el documento digital que está en la sede notarial electrónica. Es ahí donde permanece indefinidamente bajo el control del notario autorizante o de su supervisor del protocolo, y yo creo que es el acceso a este documento en la sede notarial electrónica la única forma de que la copia produzca sus efectos. Eso hace que exista gran diferencia con los documentos que estamos acostumbrados a ver habitualmente, que es un código seguro de verificación, en los que siempre hay identidad entre el documento y la reproducción en la web. Es el documento en papel el que va a producir sus efectos. El CSV lo que nos permite es garantizar que ese documento no ha sido manipulado, pero siempre coincide. No ocurre lo mismo con la copia en notarial electrónica y con el traslado a papel que va acompañado de ese CSV, porque esto puede no coincidirá en el momento que se expida la copia, pero no, posteriormente no tiene por qué coincidir con el documento que nos vamos a encontrar en la sede notarial, puesto que, insisto, es un documento dinámico en constante actualización a través de las notas y diligencias de modificación jurídica y coordinación a los que antes hacía referencia. Es por ello que el artículo 31.3 establece que el código de verificación será el instrumento técnico para que el otorgante o tercero, a quien entregue dicho código, pueda, a través de la sede electrónica notarial, acceder con carácter permanente a la verificación de la autenticidad e integridad de la copia autorizada electrónica del documento notarial, así como conocer las notas ulteriores de modificación jurídica y de coordinación con otros instrumentos. Por tanto, el CSV no es un simple sistema de seguridad para verificar la autenticidad del documento. En mi opinión, el CSV lo que es una llave que da acceso al documento electrónico, a la auténtica copia notarial, constantemente actualizada y accesible, ubicada en la sede electrónica y desde la que produce sus efectos, por supuesto, junto con el CSV a través de la firma digital del notario que incorpora. El traslado a papel tiene un carácter meramente informativo. Es residual, ni siquiera es imprescindible, no haría falta entregarlo. Lo realmente importante, lo necesario es el CSV, lo contingente es el traslado, que puede no existir. Por ello, pese al tenor literal del artículo 34, yo creo que lo exacto es decir es que el traslado a papel es el que se adiciona al código seguro de verificación y no al revés. Insisto que el traslado tiene que meramente carácter informativo. Lo único que sirve es para anticiparnos lo que previsiblemente nos vamos a encontrar cuando accedemos al auténtico documento electrónico, pero nunca podremos prescindir de este acceso porque lo que podemos encontrar allí puede ser distinto a lo que refleja el traslado. Esto supone un gran cambio y es cierto que a lo mejor se está creando una cierta confusión, porque claro, no es lo mismo la copia en papel a la que todos estamos acostumbrados, con toda su prestancia, con esas carpetas muy bonitas que incorporan la firma, el signo, rúbrica del notario, tiene sellos de seguridad y tiene papel timbrado, frente a lo que es simplemente un QR o un código muy largo
y un documento en el que ahora lo veremos, difícil a veces leerlo porque pone que no tiene valor. Eso hace que en la práctica, pues bueno, nos encontramos ahora que incluso en alguna notaría pues no lo admite, pero bueno, yo creo que esto iremos avanzando poco a poco y lo que se trata es, cuando alguien reciba esta copia, de insistir al que la reciba de que lo único que tiene que hacer es comprobar el código y acceder al documento. Pero, insisto, lo fundamental es que el acceso es esencial. Nunca podrá valer la exhibición de la copia, sino el acceso que en el momento en que se utiliza la copia hagamos. Creo que sería posible, también lo he discutido con Manolo, emitir estas copias electrónicas en un pendrive, en otro soporte informático con la copia notarial, pero yo creo que no tendría ninguna utilidad porque también deberían incorporar el CSV y tendríamos que volver a acceder a la sede informática, con lo cual al final yo creo que el CSV es la llave que nos permite entrar en la sede donde nos vamos a encontrar la copia electrónica constantemente actualizada. Las ventajas del sistema son evidentes. Se prescinde del papel, se consigue una copia segura, una copia accesible en todo momento a través de la sede electrónica notarial y constantemente actualizada. Esto facilita la agilidad y la seguridad del tráfico, reduce los costes de los particulares. Una misma copia puede ser utilizada por varios interesados a la vez y en muchos sitios a la vez. Eso sí, la custodia y la divulgación del CSV queda bajo la responsabilidad del interesado. Esto es importante. El que recibe la copia no es que la exhiba, es que tiene que tener en cuenta que si se la enseña a alguien, ese alguien puede recoger copias y consigue un duplicado exacto de la llave que le permite acceder en cualquier momento a esa copia. Por eso el que recibe el CSV tendrá que ver qué publicidad quiere darle y qué control quiere conseguir. De hecho, no está previsto la modificación o sustitución del CSV. Es decir, si el interesado no quiere que otras personas a las que ha dado el CSV no lo utilice, no es como ocurría antes con la copia, que bastaba con que se la devolviese para destruirla, para una revocación material. Ahora, el CSV se puede reproducir con una fotocopia, una foto, y vas a tener esa llave para toda la vida. Con lo cual, en estos casos, yo creo que lo que procedería es o bien la revocación del documento, o aunque no esté previsto, yo creo que sería posible la anulación de la copia para que esa copia, con ese CSV, deje de estar en la red. Yo creo que estas copias pues, deberían imponerse a muy corto plazo. Están siendo ya utilizadas por grandes bancos y por otros operadores y sería utilizarla pues, como mínimo inmediatamente en los poderes, eso es fundamental, en los nombramientos de órganos de representación en sociedades y en general en todos los casos en los que la copia actúa como un instrumento de legitimación del tráfico para acreditar una representación, porque aquí el problema siempre nos hemos encontrado es acreditar la vigencia. Hasta ahora no bastaba la manifestación que realizaba el poderante y la copia estaba en vigor. Lo cual era más que problemático porque el Tribunal Supremo ya había defendido últimamente que no basta la buena fe del tercero, sino que hacía falta la buena fe del apoderado. A través de estos sistemas nos garantizamos que si damos una copia electrónica al apoderado y luego se la revocamos, una vez hecha la revocación nunca va a poder utilizar la copia. Pero también creo que se va a poder imponer en otros muchos ámbitos, en el ámbito mercantil, en el ámbito patrimonial, puesto que a través de este sistema los interesados pueden tener almacenadas sus copias en todo momento, en su ordenador, en su teléfono móvil, en el correo electrónico. Lo que tiene almacenado no es la copia, es la llave para acceder a la copia que siempre va a estar en la sede electrónica, perfectamente actualizada, con todos los medios de protección y con toda la actualización. Y creo que estas copias, no es que lo creas, que son instrumentos adecuados para la inscripción en cualquier registro. Basta, no hace falta no mandar la copia, basta con mandar por cualquier medio, por correo electrónico o presentar una fotocopia del CSV para que el registrador de la propiedad mercantil, civil, lo que sea, pueda acceder simplemente a través del código a la copia autorizada. En algún momento ha habido alguna confusión, ha habido alguna calificación que decía que no había firma electrónica del notario, pero lo cierto es que, aparte del CSV como instrumento de acceso, la garantía y seguridad de la copia electrónica procede de la copia de la firma electrónica. El notario ha incorporado esa copia y con lo que lo ha subido al portal. Y existe, aunque no sé muy bien cómo se hace, la posibilidad de acceder a la copia y comprobar la autenticidad de la firma. En definitiva, ya para acabar, creo que la copia notarial autorizada electrónica con código seguro de verificación supone dentro del proceso de digitalización del tráfico jurídico en nuestro país una enorme mejora del sistema. Es un incremento en la seguridad jurídica, una agilización de los trámites y procedimientos, una considerable reducción de costes para los usuarios de servicios notariales y una gran seguridad al mantener siempre actualizado el documento. Yo creo que lo lógico es que, superar las dudas iniciales, sea un instrumento que en la gran mayoría de los casos
o casos particulares donde debe haber una circulación, pues será lo que acaba de poner. Y ya el tema práctico, pues si no han visto alguna, pues la copia. No sé qué tal se va a ver. Lo que ahora va a llevar la gente como copia, en vez de la copia en papel, con todo, pues carpetas, los sellos, pues es simplemente esto. Es una hoja, no sé si se ve desde allí, es una hoja que dice justificante de expedición de copia. Te advierte de lo que es, te dicen los detalles del protocolo, ficha, notario autorizante, dirección y el correo de los datos del notario. Y luego lo que te dan es un CSV, te dice que tienes que acceder aquí o escanear. Y a continuación viene lo que estamos acostumbrados a ver, que es la copia en papel, poniendo la copia, pero poniendo aquí no es válido, sin CSV, en inglés, en español. Y vienen los datos de la dirección de validación otra vez, el CSV, y que ha sido expedida con la firma cualificada del notario, en este caso Rodrigo Antonio Tena. El tiempo, se ha autorizado a las 11 horas y 8 minutos, y el que entra aquí verá que es un poder para pleitos que yo he conseguido esta mañana. Y aquí tiene todo el documento. Insisto, esto es lo que nosotros vamos a llevar, no haría falta. Cuando alguien utiliza este documento, lo que recibe en su correo a través del portal, tú recibes en tu correo un PDF. Imprimes esto. Esto lo puedes guardar en tu teléfono, en el ordenador, en el correo, reproducirlo, sacarle fotos. Y en cualquier sitio al que vayas, te irás con esto y lo tendrás que decir al que lo vaya a recibir, sea un notario, una autoridad. No, entre usted aquí y vea este código o directamente con el teléfono, como la carta del móvil. Si yo hago así, esperemos que ahora funcione, y entro, estoy accediendo a me está diciendo que está seleccionando y que le diga que no soy un robot. Y accede exactamente a lo que yo tengo delante, que es la copia. Claro, tiene truco, porque lo que sale ahí no es esto, que acaba aquí. Lo que yo estoy viendo cuando yo entro aquí es lo que yo he visto, lo que yo he sacado esta mañana, pero si voy al final me dice diligencias y notas de coordinación y modificación posteriores a la expedición de la copia. Y me dice que hoy, 28 de octubre, se ha expedido una diligencia de trámite. Y me voy a la diligencia de trámite y veo que Alfonso Madrelejos hoy a las 12:30 ha revocado el poder. Entonces, claro, lógicamente, si yo confío en lo que digo aquí, no va a valer, pero si yo entro, voy a estar seguro no solo de cuál es la copia que se ha expedido, sino que esa copia no está revocada, no, en este caso está revocada, y dirá al señor que no, esto se lo ha revocado, no puedo utilizarlo. O, por ejemplo, si se expide, yo creo que es un sistema muy cómodo también para los documentos que se van a tramitar en los registros, porque yo le puedo dar la copia. Hasta ahora nosotros lo que hacemos es sacamos la copia, la mandamos al registro, el registro nos contesta, pasamos por Hacienda y al final de todo el proceso se lo damos al cliente. Ahora no, ahora el cliente se puede ir con su copia y él puede ir entrando en la copia electrónica a través del CSV e irá viendo todas las actuaciones del notario. Verá que el martes lo ha presentado, que el miércoles la Hacienda la ha contestado, que el jueves el notario, el registrador ha calificado y tendrá aquí la copia completa al final, que es la que se llevó de la notaría. Dentro de un mes verá que está ya inscrito en el registro. Con esa copia podrá ir a todas partes. Todo eso no le va a aparecer en la copia que él tiene impresa, pero puede acceder con el CSV, imprimirlo. E insisto, lo fundamental es esta hoja, no lo tiene que llevar todo el mundo, donde aquí entra la sede notarial, ven la copia autorizada, actualizada, vigente, con o sin modificaciones, y ese es el instrumento de legitimación. Y eso es lo que les puedo contar. No sé si tienen que tenemos algún detalle más técnico, más... Hacemos las preguntas o las dejamos para el final, ¿no? Mejor. Pues nada, muchísimas gracias, Alfonso. Y damos la palabra a Manuel. Voy a empezar con un anuncio. El día 19 del próximo mes de noviembre, o sea, dentro de unas 3 semanas, que es un lunes a esta misma hora, no sé si será en esta sala o en otra, celebraremos otra sesión monográfica de la cátedra dedicada, en este caso, al wallet o cartera de identidad digital europea. Están todos ustedes invitados y les aseguro que va a ser muy interesante porque vamos a tener con nosotros explicándonos qué es, cómo funciona y para qué sirve un wallet de identidad digital a un ingeniero de Teleco que se llama Carlos Jiménez, que es uno de los mayores expertos en ciberseguridad, no ya de este país, sino del mundo,
fue el creador del primer antivirus de la historia. Durante años ha estado dotando de herramientas de seguridad informática a las mayores empresas de este país, a la Agencia Tributaria, al Ministerio de Defensa, del Interior, al CNI, a la mismísima OTAN, y por lo que ahora nos interesa, ha creado y tiene ya en funcionamiento, yo la llevo ya en mi móvil, una aplicación que se llama DNI Wallet, que parece ser que va a ser la aplicación que va a servir para que el gobierno español pueda cumplir con el imperativo impuesto por el reglamento EIDAS 2 de poner a disposición de todos los ciudadanos españoles una cartera de identidad digital. ¿Y por qué les cuento esto ahora? Por situar en un contexto más amplio el objeto, el tema de esta sesión. Porque de lo que estamos hablando aquí hoy tiene mucho que ver con aquello de lo que hablaremos dentro de 3 semanas. La copia de documentos notariales en la nube y con un código seguro de verificación para su acceso online es precisamente una aplicación concreta, un caso de uso, como les gusta decir a los tecnólogos, de una de las ideas básicas que inspiran el proyecto de la cartera de identidad digital europea. ¿En qué consiste un wallet de identidad digital? Pues simplemente, como nos explicarán con más detalle ese día, una aplicación que nos permitirá utilizar el teléfono móvil para acreditar de forma sencilla, segura, interoperable y modularizable quién soy yo, identidad personal, así como ciertos atributos de mi persona que me interesa hacer valer frente a terceros, y ello, atención, tanto en un entorno online como en un entorno presencial, así como para firmar electrónicamente archivos electrónicos con plena validez jurídica. De este concepto que les he anticipado me interesan ahora 3 cosas. Que la cartera de identidad digital es una aplicación para el móvil, que una de sus funcionalidades es la acreditación de atributos y que puede emplearse tanto en un entorno puramente online como en actuaciones presenciales. En cuanto a lo primero, lo más elemental y al mismo tiempo lo más importante de la idea del wallet o cartera de identidad digital es que se trata de algo vinculado a este aparato dispositivo que es el teléfono móvil. Lo seguimos llamando así, aunque para lo que menos lo utilizamos es para mantener conversaciones telefónicas. Hoy en día un móvil, un celular, es en realidad un superordenador en miniatura, de bolsillo, literalmente, porque por su tamaño, por su ligereza, lo podemos llevar cómodamente en el bolsillo, el pantalón de la chaqueta, por el cual hacemos cientos de cosas, pero sobre todo una muy importante y es tener un acceso personal en todo momento y prácticamente en todo lugar a Internet. Es algo que llevamos siempre encima. A los ordenadores de sobremesa se les llamó PCs, Personal Computers, porque en comparación con las gigantescas computadoras de los primeros tiempos de la informática parecían pequeños y porque podían tener acceso a ellos los particulares y no solo las grandes corporaciones, las agencias gubernamentales, universidades, centros de investigación. Un PC era una máquina que uno podía tener en su casa, que podía tener uno en la oficina, una pequeña empresa, pero hoy nuestro personal computer en realidad es esto, que es lo que llevamos todos encima todo el día y que es nuestro acceso instantáneo y ubicuo a Internet. Entonces, en definitiva, de lo que se trata con ese proyecto al que me estoy refiriendo es de aprovechar todo el potencial de uso que tiene esta máquina para una infinidad de actuaciones con relevancia jurídica, algo que estaba ausente en el reglamento EIDAS 1 y por eso nació ya obsoleto desde el año 2014, cuando en realidad esta tecnología estaba justo empezando y no tenía la relevancia social que tiene. En segundo lugar, como resultado de lo que les he anticipado, una de las funcionalidades básicas de esa cartera digital que prevé EIDAS 2 es su uso como medio de acreditación de determinados atributos o cualidades de una persona. Un atributo puede ser que soy mayor de edad, que tengo nacionalidad española, que estoy casado con una persona determinada, que me he graduado o estoy licenciado en Derecho o en Medicina, que soy notario o colegiado como abogado en el ICAM, que soy socio de un club de tenis, que tengo licencia para conducir un determinado vehículo o para patrullar una embarcación de X metros de eslora. Estos atributos normalmente se acreditan mediante credenciales, que en el entorno físico o presencial casi siempre han sido títulos o documentos de papel o tarjetas de material plástico duro que uno tiene que llevar consigo físicamente para poder exhibirlos. Las credenciales que utilizamos con más frecuencia en nuestra vida diaria las llevamos normalmente encima dentro de una cartera o wallet físico. Necesidad de transporte esta que sigue estando presente cuando más recientemente algunas de estas tarjetas incorporan información digitalizada en forma de banda magnética o de circuito integrado o microchip. Una importante peculiaridad de estas credenciales tradicionales propias de la tecnología del papel
es que acreditan la existencia del atributo en cuestión en un determinado momento del pasado, en el momento de expedición de la credencial, pero no necesariamente que hoy sigue estando vigente. Hay atributos que pueden haber desaparecido aunque la credencial siga en poder del sujeto en cuestión. Conservo mi carnet de colegiado aunque se me ha abierto expediente y expulsado del Colegio de Abogados de Madrid. Partiendo de esta situación que acabo de exponer, la idea del wallet de identidad digital no es simplemente hacer unas fotos para llevar en mi móvil una copia de cada una de mis credenciales físicas para poder exhibirlas y ya veremos si allá donde me pidan la credencial, la autoridad o la contraparte correspondiente se va a contentar con esa exhibición de la copia en mi móvil, sino de, primero, atribuir a la credencial digital que se maneja mediante el wallet el mismo valor jurídico que reconocemos a su equivalente en papel o plástico. Y segundo, dada la facilidad de las comunicaciones ahora a nuestro alcance, permitir además una verificación en tiempo real tanto de la autenticidad como de la vigencia de las credenciales que acreditan cualquier atributo, y ello mediante enlaces que permiten un fácil acceso online a las fuentes de información relevantes para cada atributo. Así, mediante mi wallet de identidad, podré acreditar no solo que me colegié como médico en una fecha determinada, sino que sigo siendo médico colegiado en ejercicio, porque así lo ha confirmado un acceso online que en este mismo instante se ha hecho al registro oficial del colegio profesional correspondiente. Por supuesto que para que esto sea posible, no basta con que mi dispositivo informe de la existencia de un enlace, normalmente en forma de QR. También hace falta que haya alguien al otro lado de ese enlace, lo que ya no depende del usuario del teléfono. Tendrá que haber, a cargo de la organización o institución correspondiente, una web accesible online en ese momento que facilite la información requerida. Por último, el tercer rasgo que me interesa ahora del wallet digital, extraordinariamente importante para el tema que nos ocupa, es que la acreditación de la identidad personal y de determinados atributos que vamos a instrumentar a través del wallet instalado en nuestro móvil, no la vamos a emplear solo en un entorno online, es decir, en interacciones a distancia a través de Internet, sino también en interacciones presenciales, en el entorno físico. Y ello exactamente de la misma forma que hacemos hoy cuando embarcamos en un avión. Mostramos en la pantalla de nuestro móvil el código QR de nuestra tarjeta, entre comillas, de embarque, que es escaneado por un empleado o empleada de la aerolínea mediante un dispositivo también portátil que automáticamente accede a una base de datos que contiene la lista de los pasajeros registrados para ese vuelo. De la misma manera, presentaremos con nuestro móvil en el entorno físico las credenciales digitales de nuestros más variados atributos donde tengamos que acreditarlos, realizándose en su caso las verificaciones online en tiempo real que sean precisas mediante los pertinentes enlaces con las entidades emisoras de las credenciales. Pues bien, si tenemos todo esto claro, ahora solo hemos de percatarnos de que muchos de los atributos personales de mayor relevancia jurídica en nuestra sociedad se acreditan mediante credenciales notariales, precisamente porque son la consecuencia jurídica de determinados actos o negocios que se formalizan ante notario. Así, la condición o atributo de menor emancipado por concesión paterna resulta de una escritura notarial. Como ahora los notarios autorizamos escrituras de bodas civiles y de divorcios, también los atributos de casado con o de divorciado se pueden acreditar con credenciales notariales. Pero sobre todo, en el ámbito patrimonial, el atributo de ser propietario de una determinada vivienda o de las participaciones de una sociedad resulta de una escritura pública notarial de compraventa o de herencia. También es un atributo, por supuesto, la condición de apoderado de otra persona que resulta de la correspondiente escritura notarial de apoderamiento, como también la condición de administrador de una compañía que puede resultar del nombramiento como tal en la escritura de constitución de una sociedad o de un acuerdo posterior de la Junta de Socios, normalmente elevado a público en una escritura notarial. Respecto de algunos atributos, la credencial notarial puede concurrir con otra credencial como una certificación registral, así la condición de propietario de un inmueble o de administrador de una compañía. Pero hay casos en que la única credencial con plena eficacia jurídica que nadie te puede rechazar fuera de los tribunales es una escritura notarial, como es el caso de la titularidad de participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada o la condición de apoderado en el ámbito civil o de heredero, para lo que necesitas o bien un testamento notarial o un hológrafo, pero admirado notarialmente, o bien un acta notarial de declaración de herederos a intestato. Pues bien, hasta hace poco más de un año, la única forma de acreditar con pleno valor jurídico en relaciones directas entre particulares estos atributos que derivan de actos o negocios en los que ha intervenido un notario, que, como digo, son los que suelen tener más relevancia para nuestra vida patrimonial, era la copia autorizada en papel del correspondiente documento notarial. Ya se nos ha explicado que desde el año 2001 se podían remitir copias autorizadas electrónicas por el notario a cargo del protocolo correspondiente, pero solo para fines determinados, copias de un solo uso, y solo a un elenco cerrado de posibles destinatarios, otros notarios, registros públicos, juzgados y tribunales y órganos de la administración.
las copias electrónicas de documentos notariales con el valor jurídico de una copia autorizada, es decir, con fehaciencia, con el valor de credencial jurídica plena, no podían existir nunca en el dispositivo o equipo informático de un sujeto particular, y ello que se tratase del mismo otorgante del documento de cualquier otra persona con derecho a copia según la normativa notarial. La única credencial posible era la tradicional copia autorizada en papel, credencial que, por tanto, tenía uno que llevar consigo para cualquier actuación presencial y que, por supuesto, siendo un documento de papel, no podía uno hacer valer en un entorno online. Además, tratándose de una copia en papel, esta se crea en un momento determinado, eso nos lo ha explicado perfectamente Alfonso, normalmente un momento muy próximo en el tiempo al del otorgamiento del documento original, lo que en la carga notarial llamamos la matriz, y refleja únicamente el estado del documento original en ese momento. Si el negocio documentado se modifica posteriormente o si se deja sobrevenidamente sin efecto en todo o en parte en virtud de un nuevo otorgamiento, por ejemplo, por el otorgamiento ante el mismo u otro notario de una escritura de revocación de un poder, ello no constará en la copia emitida, a no ser que ésta se vuelva a presentar al notario que la expidió para que éste lo haga constar en ella mediante la pertinente nota. De manera que una credencial notarial, la copia autorizada de una escritura de poder, puede estar circulando en el tráfico en poder del apoderado, aunque el atributo correspondiente ya no exista porque el poder en cuestión ha sido revocado por el que fue poderdario. Esto, por supuesto, da lugar a un problema muy grave tratándose en particular de poderes civiles para los que no existe ningún sistema de registro público que permita conocer a los terceros si un poder sigue o no vigente. La normativa reglamentaria notarial trata de proteger a los poderdantes, limitando la posibilidad de que el apoderado solicite una nueva copia de la escritura de poder, salvo que expresamente está autorizado para ello por el poderdante. De manera que se supone que un poderdante sabe cuántas copias autorizadas se han puesto en circulación de la escritura de poder que otorgó, y lo que debe hacer cuando revoca el poder es solicitar del apoderado que le restituya la copia autorizada del poder para poder destruirla, retirando así de circulación la credencial que se creó en su día. El problema es que esto no es siempre posible, porque un apoderado infiel puede alegar que ha perdido o no encuentra esa copia y todavía seguir usándola para celebrar algún negocio, o incluso un apoderado de buena fe puede celebrar un negocio en uso de un poder ya revocado, pero antes de llegar a su conocimiento la revocación. Y es importante que en el posible conflicto entre el poderdante que revocó el poder, pero no ha conseguido retirar la copia de circulación, y el tercero que contrata con el apoderado aparente, la ley, por razones de protección de la seguridad del tráfico y de autorresponsabilidad, busca la confianza allí donde la pusiste, protege al tercero. Así, el artículo 1219 del Código Civil dispone: las escrituras hechas para desvirtuar otra escritura anterior entre los mismos interesados, por excelencia la escritura de revocación de un poder conferido en una escritura anterior, solo producirán efecto contra terceros cuando el contenido de aquellas hubiese sido anotado en el registro público competente, que no existe en caso de poderes civiles, o al margen de la escritura matriz y, con función copulativa, del traslado o copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero. Lo que resulta de esta norma para los poderes civiles es que si la revocación del poder no consta en la misma copia autorizada que se exhibe por el apoderado al tercero, dicha revocación no se puede hacer valer frente a ese tercero. Se entiende tercero de buena fe, que no conozca ya por otros medios la revocación del poder, pero la buena fe se presume. Y ello pese a que la revocación conste en una escritura pública notarial cuya fecha es fehaciente frente a terceros de conformidad con la regla general del artículo 1218 del Código Civil. Por tanto, este artículo 1219 del Código Civil establece una regla de protección sustantiva de los terceros, una regla de inoponibilidad de un acto. De esta manera se protege la seguridad del tráfico mediante la protección de la confianza de los terceros en la apariencia que resulta de la exhibición de la copia autorizada de un poder. Y precisamente porque existe semejante regla, para conseguir la eficacia plena de la revocación de un poder notarial es necesario retirar de circulación todas las copias autorizadas que se hayan podido expedir de la correspondiente escritura matriz de apoderamiento. Pues bien, es evidente que todo esto a día de hoy, en una sociedad cada vez más digitalizada y con las posibilidades de conectividad y de circulación de la información de que disponemos, es un completo absurdo. Que la única credencial con valor jurídico del documento notarial en el tráfico entre particulares fuera la copia autorizada en papel, hace ya tiempo que era una limitación injustificada de la eficacia en el tráfico de los documentos notariales. De manera que era hora de digitalizar ya de forma generalizada las copias de los documentos notariales, de liberar la copia autorizada electrónica para permitir que circulase con toda la facilidad y velocidad que permite la electrónica fuera de ese circuito cerrado donde se había restringido su uso
en el año 2001. Pero debemos darnos cuenta también, para entender la reforma, que en este nuevo régimen de libre circulación de las copias autorizadas electrónicas puesto en vigor a partir de noviembre de 2023, este nuevo elemento de la copia colgada en la nube y con acceso mediante CSV no es una ocurrencia caprichosa del legislador notarial. Por una parte, como les he venido diciendo, va exactamente en la misma línea de lo que promueve EIDAS 2 con su Wallet de Identidad Digital Europea, que es el signo de los tiempos, que nos lleva a que podamos hacer todo con el móvil, que llevemos todas nuestras credenciales en el móvil con posibilidad de verificación y actualización de la información online. Pero además es algo que viene exigido por la propia liberación de la copia autorizada electrónica, y ello por dos motivos. El primer motivo es la usabilidad. La ley se podía haber limitado a permitir la remisión de estas copias autorizadas electrónicas a las personas con derecho a copia según la legislación notarial, en principio los otorgantes y sus respectivos sucesores, con ese elemento de autenticación propio del formato digital, que es la firma electrónica cualificada del notario, que garantiza no solo que el documento procede de un determinado notario y la condición de éste, sino también la integridad y no alteración de su contenido. Pero resulta que la verificación de una firma electrónica notarial, o cualificada como es la notarial, requiere disponer de un ordenador con un específico software, no te vale cualquier Adobe, la descarga del correspondiente certificado, la verificación a su vez de la autenticidad de este, todo lo cual puede ser un tanto engorroso en la práctica. Una vez que las copias autorizadas electrónicas quedan liberadas del circuito cerrado y seguro en el que circulaban antes, es una evidente ventaja para su usabilidad, pensando en los terceros ante los que se quiere hacer valer este documento, la incorporación de un CSV para permitir la posibilidad de un cotejo con un ejemplar de la misma copia accesible en una web segura del notariado, como se supone que ha de ser la sede electrónica notarial, lo que elimina la necesidad de verificación de la firma electrónica del notario que la ha expedido. Obsérvese, y esto es extraordinariamente importante, recordando lo que ya he dicho sobre el wallet de identidad digital, que lo interesante de la copia notarial en la nube y con acceso mediante CSV no es solo que facilita el uso online de esta credencial en interacciones telemáticas a distancia, sino que facilita el uso de copias de documentos notariales en formato digital en actuaciones presenciales. El apoderado de un socio se presenta en el lugar donde se va a celebrar en forma presencial una Junta General de Socios de una sociedad. No tiene que llevar una copia autorizada en papel de la escritura de su poder. Basta que lleve su móvil con su copia digital con el correspondiente CSV en formato QR. Entonces, y esto es la clave de la usabilidad, el presidente de la Junta no necesita tener allí un ordenador propio de la empresa al que el apoderado tiene que remitir un email adjuntando la copia electrónica y del que tiene que tener instalado y saber usar un programa de edición de PDF con la función de verificación de firmas electrónicas cualificadas para verificar la firma del notario en ese fichero y la integridad de este. Basta con que el presidente o alguien de la mesa tenga un teléfono móvil con conexión a Internet en ese momento. Con ese teléfono, como nos ha enseñado Alfonso, se escanea el QR que muestra el apoderado en la pantalla de su móvil y en un instante, como cuando accedemos en el restaurante a la carta mediante un QR, el presidente visualiza en su propio móvil la imagen de la copia autorizada del poder que está colgada en la sede electrónica notarial y tranquilamente puede darla por buena. Esto ya lo estamos viviendo en los despachos notariales por los apoderados de algunas entidades bancarias y realmente es otro mundo en términos de comodidad y también de seguridad, que esta es una segunda cuestión aún más importante. Cuando liberamos la copia autorizada electrónica y la dejamos en manos de los particulares como una credencial digital de uso indefinido, se produce un efecto muy particular, en concreto, tratándose de poderes de representación. El poder dante que remite a su apoderado esa copia en formato electrónico, atención, ya no tiene forma humana de retirar de circulación esa credencial con plenas garantías. El ex apoderado siempre se la puede jugar. Una copia electrónica no se puede devolver para que el apoderante la recupere y la destruya. Una copia autorizada electrónica firmada electrónicamente por el notario es un archivo informático, una determinada sucesión de ceros y unos, que como cualquier otro archivo informático se puede copiar y reproducir n veces, y todos los ejemplares creados son exactamente iguales e indistinguibles entre sí. El poderdante que revoca un poder del cual se ha expedido una copia electrónica no tiene forma de saber cuántos ejemplares obran en poder del apoderado y de conseguir que éste le restituya dicha copia para que no pueda seguir exhibiéndola frente a terceros. Y esto es así por la propia naturaleza de las cosas, en este caso de las cosas tecnológicas. Siendo así, en un entorno de circulación libre de copias en formato electrónico, la protección tanto del poderdante que revoca el poder como de los terceros ante los que puede pretender actuar el apoderado
cuyo poder ha sido revocado, pasa inevitablemente por el establecimiento de un sistema de registro, archivo, repositorio o como lo queramos llamar, accesible online. Si en el medio digital el poder dante no tiene forma humana ni de controlar el número de copias del poder que se ha puesto y puede ponerse en circulación en cualquier momento, ni de recuperar y distribuir todas esas copias, resulta injustificadamente duro para él que cualquier tercero que confíe en la vigencia del poder cuya existencia se le acredita exhibiéndole una copia electrónica en la que no consta la revocación quede protegido por la ley, ese tercero, como igualmente resulta duro que un tercero de buena fe se vea afectado por la revocación del poder sin haber tenido la posibilidad de conocer esa revocación. Por eso, una vez que liberamos la copia autorizada electrónica de los documentos notariales y la ponemos en manos de los ciudadanos particulares, la complicación del sistema con estos nuevos elementos que son el CSV y la copia accesible en la sede electrónica notarial no son, como decía antes, una mera ocurrencia caprichosa del legislador, sino una exigencia de racionalidad del régimen resultante. Ahora bien, que esta novedad normativa sea conforme con el signo de los tiempos y que venga exigida por razones tanto de usabilidad como de racionalidad y equidad, no debe llevarnos a desconocer la radicalidad de la disrupción que supone respecto del sistema notarial tradicional. La reforma trae consigo cambios sustanciales de los que hemos de ser conscientes y que exigen una profunda reflexión. En primer lugar, hasta ahora, la función notarial en su integridad era de responsabilidad individual de cada notario. Cada notario es el que tiene y ejerce en exclusiva la fe pública notarial y cada uno es responsable de los documentos que autoriza o no autoriza, de las copias que expide o no expide, de la conservación y custodia de su protocolo, de remitir un oficio al compañero que tiene a su cargo el protocolo donde se encuentra la matriz de una escritura que ha sido rectificada, modificada o revocada, de extender en las matrices que él custodia las notas correspondientes en atención a los documentos que él ha recibido de otros notarios, etc. Incluso en los archivos generales de protocolos siempre hay uno o varios notarios archiveros responsables individualmente de los protocolos allí depositados. Lo que resulta ahora del artículo 31.3 de la Ley del Notario es algo completamente nuevo que se instaura además de forma más bien implícita, como algo cuya existencia hay que deducir de lo poco que dice la ley de forma expresa. A partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2023 en la sede electrónica notarial, que depende del Consejo General del Notariado, debe haber un repositorio de todas y cada una de las copias autorizadas electrónicas expedidas con CSV por cada uno de los notarios de España respecto de cualquier matriz de su protocolo. Obsérvese que de una misma matriz se pueden expedir varias copias autorizadas electrónicas a instancia de diferentes personas interesadas en el mismo documento o incluso de la misma persona. Ahora mismo se están expidiendo todavía muy pocas copias autorizadas electrónicas para particulares, básicamente por desconocimiento social del nuevo régimen. Pero en cuanto esto se difunda y se generalice, va a suponer un considerable incremento de la información en formato digital que debe conservarse, custodiarse y gestionarse, no por un notario individual, sino por la corporación notarial. Observes además que no se trata simplemente de conservar una información, de tener guardada una réplica de cada copia autorizada expedida, sino de tener esa réplica disponible y accesible para su consulta online. Esta nueva carga que nos impone la ley resulta aún más gravosa si reparamos en el dato de que la posibilidad de acceso a la imagen de la copia guardada en la sede electrónica notarial mediante el correspondiente CSV debe ser permanente. Permanente significa en cualquier momento, 24/7, 365, pero también a perpetuidad. También lo ha dicho Alfonso, la norma no sea al respecto ningún límite temporal. Podría entenderse entonces que esa posibilidad debe mantenerse de forma indefinida en el tiempo, como la misma conservación del protocolo electrónico que ha creado la Ley 11/2023. Pero además, y esto es fundamental, y en la línea de todo lo que antes se ha ido indicando, no se trata solo de conservar y tener accesible una réplica de la copia que se expidió en su mismo estado inicial, sino que el CSV debe permitir conocer las notas ulteriores de modificación jurídica y de correlación con otros instrumentos públicos. Esto que ya nos ha explicado antes. Lo que pasa es que la norma no aclara quién es el competente y responsable de hacer este traslado a lo que es el repositorio de copias de esas notas de modificación, de revocación. Solo el notario titular o a cargo del protocolo del que forma parte de la matriz correspondiente, directamente el notario que ha autorizado el documento modificativo o revocatorio. Parece ser que el sistema que ha desarrollado ANCER, la agencia notarial, la agencia tecnológica del notariado, pretende automatizar esta cuestión haciendo que esta información pase directamente del protocolo electrónico al repositorio de copias sin intervención personal de ningún notario en este paso. Es decir, cuando el notario titular del protocolo extiende en su matriz de papel una de esas notas, la sube a continuación a su protocolo electrónico según un formato normalizado o unos determinados metadatos, lo que a su vez genera automáticamente el traslado de esa información a cada una de las copias electrónicas de ese documento que figuren
en el repositorio de copias. Cuando la nota sea consecuencia de una escritura de modificación, rectificación o revocación autorizada por otro notario, entonces la subida de esta otra escritura al respectivo protocolo informático de ese otro notario generaría también automáticamente la actualización de la información en el repositorio de copias. Sea como sea, lo cierto es que ante el silencio de la ley, esta peculiar función de actualización de la información que contiene el repositorio de copias, como la propia conservación de este repositorio y su accesibilidad permanente, es algo que queda en la práctica a cargo de la Agencia Tecnológica del Notariado dependiente del Consejo General del Notariado, lo que, como digo, contrasta de forma muy acusada con el planteamiento tradicional de la legislación notarial en cuanto a la responsabilidad individual de cada notario por la llevanza de los protocolos notariales y la expedición de las copias. Y en vista de ello y de cara a las cuestiones jurídico-sustantivas que plantea la existencia de este repositorio de copias, no se puede dejar de suscitar la cuestión de la naturaleza jurídica de este repositorio. ¿Se trata de un registro público, de un registro con efectos jurídicos? ¿Quién es el responsable si la información no se actualiza como prevé la ley? ¿O si por alguna razón se interrumpe temporalmente la accesibilidad al repositorio? Una segunda cuestión clave que hemos de tener todos muy clara es que el acceso mediante CSV al ejemplar de una copia colgada en la sede electrónica notarial no tiene nada que ver con la tradicional legitimación para pedir una copia del protocolo notarial. En los sistemas de CSV, como el que ahora importamos para la verificación de las copias autorizadas electrónicas de documentos notariales, el acceso al ejemplar de cotejo es automático y anónimo, pues no requiere otro requisito que el acceso, se supone que libre, a una web pública y la introducción del CSV correspondiente en la casilla predispuesta al efecto. En definitiva, simplemente escanear un QR. En definitiva, cualquiera que conozca el CSV de la copia electrónica de un documento notarial va a poder acceder al contenido de esa copia, aunque, atención, no tenga derecho a obtener copia de ese documento según la legislación notarial y sin tener que acreditar ningún interés legítimo para ello. ¿Y cómo se llega a conocer el CSV de una concreta copia de un determinado documento? Antes de responder a esta pregunta, tenemos que saber que un código seguro de verificación es una especie de contraseña o de clave, es un código alfanumérico, que se debe generar de forma automática, aleatoria y además única para cada copia emitida, partiendo de que el número de dígitos de este código alfanumérico debe ser grande, pero siempre es limitado. Partiendo de ello, el número de códigos posibles es enorme, astronómico, pero siempre finito. De manera que sería posible una colisión de CSVs. Es decir, que el algoritmo de generación de CSV genere el mismo CSV para dos documentos diferentes. Esto sería un problema muy grave porque permitiría el acceso a la copia de un determinado documento a un sujeto que ni tiene derecho a la expedición de esa copia, ni, como vamos a ver a continuación, el titular legítimo de la copia le quiso permitir el acceso a esta dándole a conocer la propia copia o su CSV. Por tanto, el sistema automatizado de generación aleatoria de CSVs debería detectar y desechar un posible CSV repetido para no asignar a una nueva copia un CSV ya empleado en la sede electrónica notarial para identificar el acceso a otra copia ya depositada. Me detengo en esto, que parece una minucia técnica, porque aquí, como casi siempre, el demonio está en los detalles. Pero sobre todo porque quiero que se den cuenta de que cuando pretendemos que haya seguridad jurídica en el entorno digital, estas cuestiones técnicas son esenciales, no las podemos despreciar. De cómo esté diseñado y funcione el algoritmo de generación automática de CSVs que emplea la sede electrónica notarial puede depender que subsista o no nada menos que el secreto del protocolo notarial. Partiendo de esta generación aleatoria y singularizada del CSV por la sede electrónica notarial, este es un dato al que por supuesto tiene acceso en principio el solicitante y destinatario de la remisión de esa concreta copia autorizada electrónica, que por definición es alguien con derecho a copia de acuerdo con la legislación notarial tradicional. Aquí no ha cambiado nada. En cuanto a otras personas, el artículo 31.3 de la ley del notariado se refiere al tercero, a quien aquel, antes la norma mencionaba al otorgante, pero se trata en realidad de cualquiera con derecho a copia que le haya solicitado en formato electrónico. Pues bien, a quien aquel entregue dicho código. La expresión entregar no resulta aquí muy afortunada porque un CSV no es un objeto material, sino más bien una información, una determinada cadena de caracteres alfanuméricos, un QR. Teniendo en cuenta que el apartado 1 del artículo 31 de la ley del notariado obliga al notariado que expide una copia autorizada electrónica a insertar en ella este CSV, el conocimiento del CSV de una concreta copia de un determinado documento notarial se puede obtener por un tercero, no solo si este dato le es comunicado de forma específica, entregado por el titular de la copia, sino también y simplemente porque esa copia electrónica se le ha remitido o exhibido en soporte electrónico,
se ha enviado como documento adjunto a un correo electrónico, se ha permitido su visualización por el tercero en la pantalla de un dispositivo que presenta el titular, una tableta, un teléfono móvil, o porque se le ha entregado o exhibido una impresión en papel de esa copia electrónica. En definitiva, una vez que el titular legítimo de la copia electrónica la exhibe ante cualquier otra persona, ya sea en soporte electrónico mediante una impresión en papel para cualquier finalidad, acreditarse como apoderado de alguien para realizar un determinado acto, como propietario de un bien sobre el que se pretende concertar algún negocio, etc., la persona ante la que se ha exhibido esa copia puede tomar nota del CSV que figura necesariamente en ella y eso le va a permitir no solo verificar en este momento la autenticidad e integridad de esa copia accediendo a la sede electrónica notarial, que es de lo que en definitiva se trata, sino también acceder en cualquier momento posterior y cuantas veces lo considere conveniente a la imagen completa de esa copia. En definitiva, como el CSV es una herramienta para permitir el cotejo seguro de una copia que se supone se está empleando en el tráfico, se trata de una contraseña que se muestra en la misma copia que está circulando. De manera que la persona que conoce el CSV se supone que ya conoce la copia. Y el CSV solo opera como instrumento para permitir un cotejo de autenticidad, integridad y vigencia de una copia cuyo contenido se supone que ya nos es conocido. Esto en principio no tiene nada de particular. Igual que sucede con las copias de papel, el sujeto con derecho a copia para el cual se expidió esa concreta copia electrónica, con CSV sabrá a quién se la exhibe y con qué propósito. Ahora bien, es evidente que no es lo mismo exhibir en un instante y de forma presencial una copia de papel, lo que de facto se puede limitar a solo una parte de su contenido, sin que la otra parte haya podido fotocopiar o escanear esa copia para conservarla a su discreción a perpetuidad, que permitir el conocimiento de un CSV que habilita, como hemos visto, para un acceso discrecional y permanente al contenido completo de esta copia. En atención a lo que acabo de indicar, primero, los notarios deberíamos advertir cumplidamente a los solicitantes de copias autorizadas en formato electrónico de lo que implica este sistema del CSV, porque la facilidad de uso tiene también sus contrapartidas, en este caso un riesgo importante para la privacidad de la información contenida en el documento notarial. De hecho, debemos pensar que hay documentos para los que no tiene ningún sentido emitir este tipo de copias, un testamento, mientras que para otros está más que justificado los poderes de los apoderados bancarios o de otras empresas con mucho tráfico negocial. También por ello resulta muy interesante la posibilidad de solicitud y expedición de copias parciales, únicamente de aquella parte de la matriz que sea necesario acreditar para una determinada actuación o finalidad. Al respecto, es muy importante tener en cuenta que el CSV me da acceso no a la matriz, sino a una determinada copia que podría no ser completa. Por el mismo motivo, cuando se expide una de estas copias autorizadas electrónicas, en la nota de expedición que se extiende en la correspondiente matriz, no debería hacerse constar el CSV de la copia expedida, para que no conste ese CSV vía transcripción de la nota en otra copia diferente que posteriormente se pueda expedir del mismo documento a instancia del mismo u otro otorgante o interesado. También cabe plantear la posibilidad de que el titular, esto lo ha dicho Alfonso, el titular legítimo de la copia expedida pudiera dar esta de baja, que no es lo mismo que revocar el negocio, sino, digamos, revocar la copia, pensando que se ha divulgado demasiado ya ese CSV y que no interesa que siga habiendo ese acceso discrecional a perpetuidad al contenido de la copia. Todo esto está demandando un desarrollo reglamentario o una reforma para mí urgente del reglamento notarial. Y también, por supuesto, se plantea un grave problema de responsabilidad para la corporación notarial en su conjunto, en cuanto a la custodia, no solo de los ejemplares de las copias electrónicas emitidas que se guardan en el repositorio, sino también de todo el listado de los CSVs generados. Un filtrado masivo de estos CSV supondría una gravísima incidencia de seguridad tanto para el secreto del protocolo como para la protección de datos personales. Por ello, también sería preciso desarrollar contramedidas informáticas que detecten e impidan accesos masivos desde una misma dirección IP o accesos automatizados empleando fuerza pública o fuerza bruta computacional. Pero la cuestión más importante de todas las que plantea el nuevo régimen de las copias electrónicas es de índole jurídico sustantivo. Y es la siguiente. ¿Qué efectos produce respecto de terceros el repositorio de copias? Y en particular, la constancia en él de la modificación, rectificación o revocación del documento del que se ha expedido una determinada copia autorizada electrónica con CSV. O lo que es lo mismo. ¿Cómo afecta al régimen ya expuesto del artículo 1219 del Código Civil la existencia de este repositorio de copias electrónicas con información actualizada y accesible mediante CSV por cualquier tercero ante el que se exhibe o presenta la copia electrónica correspondiente? ¿Está el artículo 31.3 de la Ley del Notariado imponiendo ahora a todo tercero ante el que se hace valer una copia electrónica la carga de consultar el repositorio vía CSV? Porque le es oponible, le perjudica la información contenida en el repositorio.
Teniendo en cuenta que el artículo 1219 no ha sido retocado, o hubiera sido deseable, la coordinación de dicha norma con el nuevo régimen que se deriva de este artículo 31.3 de la ley del notariado requiere la siguiente reinterpretación de la norma del Código. O bien cuando se refiere a la anotación del contenido de la escritura que desvirtúa otra anterior, en el registro público competente, podemos entender por tal este repositorio de copias autorizadas electrónicas que se debe mantener accesible de forma permanente en la sede electrónica notarial, o bien debemos pensar que el enlace mediante CSV a la imagen actualizada de toda copia emitida es algo equivalente en el medio digital a la anotación de la correspondiente modificación o revocación al margen de la escritura matriz y del traslado copia en cuya virtud hubiera procedido el tercero. De alguna manera, lo que deberíamos empezar a pensar es que tratándose de una copia electrónica, la concreta imagen que se nos remite telemáticamente o se nos exhibe en la pantalla de un dispositivo, por mucho que esté autorizada con la firma electrónica o cualificada del notario que la ha expedido, no es por sí sola una copia completa y autosuficiente en la que podamos confiar. Esa copia solo ha sido realmente consultada y bastanteada si, haciendo uso del correspondiente CSV que debe llevar inserto, se ha consultado también la versión actualizada de cotejo que figura accesible en la sede electrónica notarial. Cualquier otra interpretación hace inútil el sistema y toda la reforma que estamos analizando. En definitiva, considerar que la consulta del repositorio de copias mediante el CSV es una carga que pesa sobre todo tercero ante el que se hace valer la copia electrónica correspondiente, de manera que si omite esta precaución no habría desplegado toda la diligencia que le es exigible para ser protegido por la ley, viene a ser una exigencia para la racionalidad y equidad del nuevo régimen de circulación libre de las copias electrónicas. ¿Y qué sucede si por la razón que sea en un momento determinado, por ejemplo, por una caída del sistema, no es posible obtener mediante el CSV la imagen de la copia depositada en el repositorio? Pues que si el tercero acepta la copia que se le expide sin previo cotejo, que es algo que siempre puede hacer, esté o no operativa la web, lo está haciendo a su riesgo. Como se acepta una copia electrónica que se hace valer frente a él sin dejarle ver o conocer el CSV. Otras cuestiones sobre las que es preciso reflexionar, aunque aquí ya me remito a lo que hablemos en el coloquio, es qué va a pasar ahora con las copias de papel. Porque de una misma matriz se pueden expedir copias electrónicas, pero se pueden expedir copias de papel. ¿Les afecta de alguna manera el repositorio de copias electrónicas con su correspondiente CSV? Lo cierto es que el tercero ante el que se exhibe la copia autorizada en papel no tiene por qué conocer el CSV de la copia electrónica que le da acceso al repositorio para obtener esa información. Y en el mundo de las copias de papel tradicionales, un poder dante está más protegido porque sabe cuántas copias del poder hay en circulación y puede intentar retirarlas. No obstante, también se puede pensar que ya que hemos puesto en marcha el sistema de repositorio y CSV, se podría aprovechar para dotar de más seguridad al sistema de las copias de papel. Al tiempo que se expide una copia de papel, se expide para el mismo sujeto una copia electrónica con su CSV que se hace constar también en su homóloga de papel. De esta manera se unificaría el régimen de las dos copias emitidas. También podemos plantear el problema de cómo resolver el conflicto que podría plantearse respecto de poderes inscritos en el registro mercantil entre la inoponibilidad frente a terceros de actos no inscritos en el registro y la eficacia que estoy defendiendo que tiene frente a terceros la información que consta en el repositorio de copias y que es accesible mediante el CSV. Sería el caso de la persona que contrata con el apoderado de una sociedad cuyo poder consta ya como revocado en el repositorio de copias de la sede electrónica notarial, pero todavía no en el registro mercantil. Para mí es claro que si el tercero actúa a la vista de una copia electrónica de la escritura de poder con su correspondiente CSV, la revocación ya le afecta porque no debería ser considerado de buena fe, en el sentido de haber actuado con la diligencia que le era exigible si no consultó el repositorio pudiendo hacerlo. Una última cuestión es la que suscitan las notas de vendí o de rebaje. En el mundo de las copias de papel se trata de una precaución seguida en la práctica notarial para desactivar como título de legitimación en el tráfico aquella copia autorizada de la que resulta una propiedad o titularidad que ha sido transmitida o grabada, y ello con la idea de evitar dobles disposiciones de un mismo bien o la disposición como libre de lo que ha sido grabado. Lo peculiar de estas notas es que se extienden directamente en la copia autorizada de papel por el mismo notario que autoriza el negocio de transmisión o gravamen, sin tener que dejar constancia en la matriz correspondiente y sin tener intervención alguna el notario que tiene a su cargo el protocolo del que forma parte esa matriz. Como se desprende de todo lo que ya he ido exponiendo, tratándose de copias electrónicas, una nota añadida a la propia copia que ha presentado el disponente carece de sentido. Los archivos informáticos son reproducibles n veces, de manera que la persona que tiene en su poder una copia electrónica de una escritura puede haber generado una infinidad de ejemplares de la misma copia, de manera que siempre estará en condiciones de volver a exhibir una nueva imagen de la misma copia de la que no constase la nota de vendí que añadió un notario a otro ejemplar.
Precisamente por ello puede pensarse en la utilidad de que la información sobre un acto de disposición o gravamen que desactiva la eficacia legitimadora de la copia de una escritura tuviera acceso también al repositorio. No obstante, estas notas de rebaje o vendit no parecen ser las que contempla el artículo 31.3 de la Ley del Notariado, porque vender un bien no es modificar o revocar la escritura de la que resultaba la propiedad del vendedor. De manera que, de momento, faltaría base legal o reglamentaria para esto. Y ya termino con las siguientes conclusiones. Esta reforma no es en absoluto un punto de llegada. Se trata casi de iniciar tanteando un nuevo camino que está todavía lleno de incógnitas, porque se habrán dado cuenta de que todavía hay mucho por precisar, por aclarar, por desarrollar. También espero haber transmitido la idea de que no estamos ante un simple cambio de formato o de soporte. Aquí hay cambios sustanciales de alcance institucional. No había precedentes para un suministro automatizado de información sobre documentos notariales, ni tampoco para que actuaciones relacionadas con la eficacia de los documentos notariales respecto de terceros sean asumidas por la corporación notarial en su conjunto y no por el notario individual. También se trata de novedades que están reclamando un cambio de actitud, una cierta toma de conciencia por parte del usuario del servicio notarial, porque la nueva facilidad de uso también conlleva sus cargas y sus riesgos. Pero la conclusión fundamental a la vista de la puesta en marcha de este repositorio de copias accesible online es que la distinción entre protocolo y registro está empezando a difuminarse. Y no puede ser de otra manera, porque claramente la tecnología permite y exige hacer ahora las cosas de una forma diferente a la tradicional. Precisamente por ello, el defecto más grave de la Ley 11/2023 para mí es que ha reformado muy intensamente las dos funciones, la notarial y la registral, pero de una forma completamente descoordinada, de espaldas la una de la otra. De manera que un replanteamiento de raíz de todo el sistema de seguridad jurídica preventiva para adaptarlo a las exigencias y oportunidades que trae consigo la digitalización es algo que todavía tenemos pendiente. Yo creo que abrimos el turno de preguntas. No sé si tú tienes acceso al... ¿Puedo matizar algo? Sí, claro. No tengo. Estoy totalmente de acuerdo, lo he explicado con menos tecnicismo, pero claro, lo que yo sostengo es, la línea con lo que tú dices es que al final el CSV es la llave de acceso, es el instrumento para llegar a la copia electrónica, que es la que está en el repositorio. Tú no tienes una copia en tu poder que tienes que cotejar. No, es que no tienes copia electrónica, tú tienes un traslado de papel que te lo pone clarísimamente, produce efectos meramente informativos y te puede servir para preparar la escritura, para ver qué vas a encontrar, para ver si es suficiente. Pero cuando alguien quiera usar esto a mí no me vale nada. Me gastaría la primera hoja y yo tengo que entrar aquí para acceder a la auténtica copia electrónica con la firma electrónica del notario actualizada. La auténtica copia electrónica es la que está en el repositorio. Y si yo admito esto sin entrar porque no funciona la red, es como si admito una fotocopia porque el apoderado se la ha dejado en su casa. A lo mejor es verdad o a lo mejor no lo es. Y luego, ya con las planteo, a mí me ha preocupado muchísimo. Yo creo que es que los poderes deberían hacerse todos por esta vía. Porque la postura del Tribunal Supremo en los últimos años sobre legitimación de la apariencia es brutal. Todo el mundo sabe que en 1738 lo que dice es que lo hecho por el mandatario, desconociendo la muerte del mandante, no perjudica al tercero de buena fe. Inicialmente, García Goyen y los comentaristas reconocieron que ellos querían copiar un sistema francés mal copiado y querían proteger al apoderante. Si el apoderado sabe que el apoderante le ha revocado el poder o que ha muerto, lo que hace no vale. Porque es más importante proteger al apoderante que al tráfico. La evolución durante 150 años ha sido todo lo contrario, ha sido proteger la seguridad del tráfico, proteger la buena fe, proteger la apariencia jurídica. En 1218, en 1219, prácticamente toda la doctrina, menos los primeros comentaristas, han defendido que el tercero de buena fe protegido quiere tener buena fe, que no hacía falta la buena fe del apoderado. El problema es que en el 2008 el Tribunal Supremo, en una sentencia donde se plantea un poder revocado donde el apoderado conocía la revocación, considera que es nulo. Porque dice, nadie se ha dado cuenta que hay otro requisito, la buena fe del apoderado. Y con esa frase se carga todo lo que tú nos has contado. Claro, ¿cuál es el problema? Que esa sentencia, con esa frase, sin citar una sola sentencia de todo un siglo de jurisprudencia y doctrina, la repite en el 2015, en el 2016 y en el 2018. Hay 4 sentencias que dicen que si yo de buena fe me siguen una copia autorizada de una escritura y confío en lo que dice, y luego resulta que el apoderado sabía que le habían revocado el poder, como es imprescindible la buena fe del tercero y el apoderado, el negocio es nulo.
Pues claro, la seguridad del tráfico aquí, yo no lo cuento mucho en la notaría, porque es que no podríamos utilizar nunca un poder. Es brutal, es verdad que la patología es muy pequeña, pero la realidad es que hoy por hoy el tercero no puede confiar en un poder notarial que no esté inscrito en algún registro, un poder notarial civil o un poder mercantil que haya sido revocado y no ha llegado al registro con 4 sentencias con una sola frase del Supremo. Por eso yo creo que todo este sistema nos permite superar ese problema, porque el tercero que confía en la apariencia, que deriva de una copia notarial con CSV, puede saber si el poder ha sido revocado. No poder saber si ha muerto el poder dante o si ha habido una sentencia de nulidad, pero en el caso más grave, que es la revocación, y el tercero, el apoderado de mala fe que actúa en el tráfico, la mala fe del tercero no se va a trasladar al apoderado, porque nosotros vamos a al tercero, porque a través de este sistema vamos a poder conocer la revocación. Por eso yo le recomendaría que los poderes y todos los instrumentos de legislación del tráfico deberían ir siempre con copia con CSV. En otros casos, pues depende de la publicidad que le quieras dar al contenido de la copia. Es verdad que lo que tú dices, el peligro existe cuando en un banco nos piden una copia de un poder, se lo quedan, lo fotocopian y a saber dónde va. Te piden la copia del poder o la herencia de tus padres o el testamento de tu abuela. Bueno, cada uno tendrá que tener en cuenta, o sea, tú nunca estás confiriendo el derecho a tener copia, pero sí el derecho a leer tu copia. Tienes tu copia en papel, la puedes tener escondida en el armario para que no se entere nadie, o puedes, porque es un testamento que todos los medios quieren enterarse porque eres muy famoso, o puedes tener un documento que te da igualdad de publicidad. Tienes que tener, no falla, o sea, eso pasa también ahora con documentos en papel, tú tienes que tenerlo muy escondido que no lo vea nadie. Si a mí en el banco me piden para que vienes tengo la escritura de mi padre, pues sé que esa copia puede circular, no el derecho a pedir copias, sino el acceso. Es verdad que el CSV es mucho más fácil, porque sacar una foto son 30 números y es alfabético, son todo mayúsculas. De sacar la foto y van a tener acceso a eso. Y la única forma, yo creo, sería articular la posibilidad de decir, no quiero revocar el poder, pero revoco esa copia, dame otra copia con un acceso. Pero bueno, yo creo que es verdad que las incógnitas son grandes, pero el sistema mejora muchísimo la seguridad jurídica a base, como tú has dicho, de un esfuerzo enorme, donde ahí está la responsabilidad colectiva de todos los notarios, porque no, fallas en algo, fallas luego el sistema, pero a cambio estamos reforzando con un esfuerzo enorme y una inversión enorme por parte del Consejo General y de todos los notariados muchísimo el sistema frente a lo que era un simple instrumento, un simple documento en papel, pues bueno, podría haber sido revocado, podría haber sido modificado, podría haber sido anulado. Entonces estamos incrementando exponencialmente la seguridad con un esfuerzo enorme y con algunos inconvenientes, claro, como no es perfecto, pero yo creo que es un gran avance para el público en general. Yo lo que valoraría es eso, cuánto quiere que sea secreto el contenido de ese documento. Si es algo que te va a dar igual, en el caso del CSV, con el caso de las ventas, lógicamente, si tú pides esto, ya no te va a poner el notario anulado, porque puede ser en 80. El notario lo que va a hacer es comunicarlo al notario que lo autorizó y ahí va a quedar para todos los casos, todo el que acceda ya, diciendo que esa copia ya no produce efecto porque esa escritura ha sido mentira. Es verdad que a lo mejor eso no se produce automáticamente como hacemos ahora y ponemos la nota del sello, se va a producir en los 2 días. Nada es perfecto, ¿no? Pero yo creo que es un avance enorme para la seguridad jurídica y sobre todo para los usuarios de los servicios notariales que salen muy reforzados, pues yo diría que casi sin incremento de costes o al revés, disminuye mucho los costes. Pues una copia de herencia, por ejemplo, si decimos, ahora sacamos 5 copias, una para cada heredero, y luego hay que llevarlo a un registro, luego a otro, luego a otro. Con esto sale toda la herencia, lo tienen los 5 hermanos y lo pueden llevar a 8 registros a la vez, con el precio de una copia. Que esa copia puede circular, puede conocerlo todo el mundo puede enterarse de que ha heredado a fulanito y que a menganito le han dejado la legítima. Bueno, yo creo que ahí está el equilibrio en que el cliente elija que prefiere reducir costes, tenerlo más feo, o tenerlo más bonito, con muchos sellos, pero menos seguro. Yo creo que son opciones que irán generalizándose. Yo estoy convencido de que el CSV, cuando es instrumento de legitimación, debería ser obligatorio. Yo, si son abogados y clientes, le recomendaría siempre este sistema, sobre todo si protegen a alguien que va a contratar con un apoderado, porque insisto, si el apoderado actúa de mala fe, su cliente de buena fe puede resultar perjudicado por las normas de negocio. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. A mí, muchas gracias, Alfonso y Manuel. A mí lo que me preocupa es que los dos sistemas persistan demasiado tiempo, porque al final cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, pero mantener a los dos con plena validez quiere decir que a lo mejor
una institución, bancos, deciden, no, mire, a mí si no me da con CSV no es posible, pero legalmente es posible presentar una copia autorizada en papel. Por ejemplo, un apoderado que tenga una copia autorizada de su poder y exija unas partes. Una cosa sería un periodo transitorio y otra cosa es que dos sistemas que son tan distintos y que permiten una seguridad, desde luego, la copia autorizada muy inferior en algunos casos. Lo lógico sería que el legislador diera un periodo transitorio y dijera, y a partir de esta fecha todo el mundo sigue uno único, no los dos, porque puede generar muchísima confusión en el tráfico. Bueno, yo creo que es muy difícil cambiar un sistema de 150 años, cambiarlo radicalmente. Además vemos que tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que la posibilidad de elegir, que haya pluralidad de cosas según las necesidades de cada uno, yo creo que puede ser muy positivo. Por otra parte, a mí me preocuparía también que se generalice demasiado este sistema de CSV, porque lo ha hecho muy bien Manolo. El problema es que a veces vamos a estar generando copias. A lo mejor es un poder que sirve para que su primo la semana que viene venda una casa y que se vende esa casa la semana que viene, tiene sentido mantener para toda la vida. Pero para toda la vida nosotros tenemos los testamentos de la firma de Cervantes en nuestros protocolos conservados, tenemos documentos de 500 años. Entonces, lo que viene a firmar un señor que es para vender un coche que se agota el lunes, vamos a tener que hacer un repositorio y conservar eso actualizado con toda la seguridad posible durante otros 500 años. Entonces, bueno, yo creo que habría que ir viendo qué casos es útil y cuáles no, pues al final el cliente es el que va a elegir, según la autoridad del otro sistema, acabará decantándose por el otro. Yo tengo la impresión de que acabará prevaleciendo el sistema este de CSV si conseguimos que funcione realmente bien, pero yo creo que la diversidad y poder elegir y sobre todo pensar en qué casos es de verdad necesario, porque estamos matando moscas a cañonazos, por eso, como digo, el poder especial para vender un coche el lunes tiene que seguir dentro de 500 años. A ver si nos ha sido muy útil que esté todavía la firma de Cervantes cuando pedía ir a las Indias, pero el coste de todo eso, simplemente el recurso de la electricidad, del ordenador, pues no sé si está muy justificado. Pero bueno, yo creo que vamos empezando poco a poco con pies de plomo, porque los experimentos hay que hacerlos con gaseosa y aquí se supone que hay un desarrollo tecnológico enorme para conseguir que eso funcione. Yo creo que poco a poco pues iremos viendo que al final es el mercado el que va a elegir. Si todo el mundo pide CSV, pues la copia de papel será un resquicio que quedará ahí como una cosa bonita, con sellos, firmas, carpetas. Pero iremos viendo. Yo creo, muy brevemente, el problema es que imponer manu militari la digitalización al ciudadano corriente no es un poco la política, siempre dejas elegir, porque usted tiene la vía digital o tiene la vía analógica, entonces imponerle a todo el mundo que funcione solo con copias electrónicas me parece un poco fuerte. Y yo creo que lo que yo echo de menos en esta regulación es que no tiene en cuenta el factor de la temporalidad, que era fácil decir, bueno, oiga, pues vamos a sacar una copia electrónica con un plazo de vigencia de 2 meses o 2 años, dicho en la propia copia, y que el acceso por CSV, al llegar a esa fecha, se desactiva. Es perfectamente factible desde el punto de vista técnico y quizá es mejor también para el propio usuario tener eso a perpetuidad allí. Y también nos quita un poco de una carga que es, o sea, es que una cosa que quizá no sé si no ha quedado suficientemente clara, porque hay cierta tendencia aquí también a confundir matriz y copia, y son cosas muy distintas. Y esto hace que esa diferencia hay que tenerla muy claro, porque la matriz es el documento original firmado donde ahí está todo, están todas las estipulaciones, lo que quiero o no quiero que sepan los terceros. Yo puedo jugar con copias parciales, pero lo importante es que el CSV solo me da acceso a una determinada copia, no me da acceso a la matriz. Entonces, yo puedo tener mi matriz guardada a perpetuidad en papel o ya en formato electrónico y las copias son más instrumentales para usos determinados, pues si hace falta sacar otra copia, pues que el que tenga derecho a copia que pida otra copia electrónica y se saca una nueva. No, es un poco absurdo esto de tener a perpetuidad todas las copias electrónicas por CSV que se han sacado de cualquier documento notarial en España. Es una exageración. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición. Yo tenía una duda de, ¿se sabe si se va a tener constancia de los accesos? Es decir, bueno, o no. Lo digo más que nada porque a mí me parece muy relevante el tema de la buena fe, que me parece fundamental. Entonces,
se sabe si se va a tener, porque claro, a lo mejor, si se tiene acceso, no digo que a través de una IP, sino el día X, a la hora tal, sí hubo un acceso. A efectos de poder decir, oiga, vamos a ver, no verifico. A ver, en el registro de la propiedad o en el mercantil hay un control de acceso de quien consulta el folio registral, quien pide una nota simple para... A ver, si es esto, no sé, a ver, este repositorio de copias en el fondo nos lleva a un registro con efectos jurídicos. Y los registros con efectos jurídicos, lo importante no es que tú conozcas un dato. Lo importante es que has tenido la posibilidad de conocerlo. Me da igual que lo hayas consultado o no, es tu problema. Entonces, lo importante no es, visto así, o sea, lo importante no es que yo haya hecho el acceso o no haya hecho el acceso. Lo importante es que estaba accesible. No, es que en ese momento resulta que se cayó la red y no pude acceder. No sé muy bien cómo solucionar eso. Desde este punto que es lo que acabo de exponer, pero No sé claro, si pero controlar, técnicamente pero es que, a ver, no se sabrá quién referido, ¿no? pero es que me parece también, Pero o sea, ya sabiendo el dato, si alguien- pero no que no, o sea, pero fíjate, vamos a tener, en una junta o en un... sí, pero vamos a ver, pero vamos a tener, o sea, la gente ya lo que es eso, o sea, es que la escritura de poder de un bancario se exhibe todos los días, varias veces, en varias notarías de Madrid, todos los días del año, un montón de... Entonces, cada vez que alguien ha accedido, ha mirado, vamos a tener que tener guardado a perpetuidad la fecha y la hora en que accedió. ¿Para qué? Si lo importante es que realmente lo relevante sería más bien cuándo se actualizó la información en el repositorio. Bueno, de eso sí que era cosa, porque la copia que se acabó, viene Claro, la fecha sí, exacta sí, y eso. se O sea, y exactamente cuándo consta la nota de revocación de un poder, cuándo la tienes, cuándo está, eso sí lo consta. exactamente. Pero cuándo has hecho tú el acceso, claro, da igual, Pero es sí como que que, desde esa fecha, digamos, a partir de ese momento te es oponible, lo consultes o no lo consultes. no viene la hora. Esa es la lógica de los registros de efectos jurídicos. O sea, viene el día y viene que este poder está revocado. Entonces, si este no entra, pues seguir esperando. Sí, preguntas en... Pero dicho eso, no sé si técnicamente queda constancia. Vale, habría que preguntar. Como un dato más que se tiene por electrónicamente. Pero en cualquier caso, la filosofía es, si quieres quedar protegido, entra. Porque vas a ver cuál es. Está claro, no, por supuesto. Más preguntas. Yo como comentario, a mí lo que me parece fundamental y que por lo que habéis dicho no está claro, es que yo debería, o sea, el que ha pedido la expedición de la copia con CSV debería tener el control de ese CSV. Es decir, deberías poder desactivar Claro, el sí, CSV para mí eso es. o fijar un tiempo del CSV, como tú dices, o sea, a mí o sea, me parece absolutamente fundamental, ¿no? Porque efectivamente tú puedes no querer que esté la copia permanentemente accesible o puedes querer que lo esté únicamente para las nuevas personas a las que les das el... Tú deberías poder no solo desactivarlo, sino pues cambiarlo. Incluso Yo creo que eso pasaría por Pero un segundito, los que están online y quieran hacer alguna pregunta tienen que escribirlo el texto en el chat, no simplemente levantar la mano. Sí, mejor, porque no le puedo dar la palabra. O sea, no podemos dar la palabra No veo que le puedan dar. de voz online, parece ser. Bueno, si le convierto en moderador, a lo mejor apoyan hablar. Bueno, pues que escriban y ya está. Es un poco más. Claro, lo que yo decía es eso, que puedas anular la copia. Igual que tú puedes romper las rulas, el CSV lo salve, expira otra. Otra que va a venir con todas las reticencias que ha habido hasta ese momento y que otro CSV que ya se ve yo aquí en su otro. Yo creo que eso sí debería ser posible. Sí, pero de momento no No, Es que no está previsto. no está no previsto. está previsto en la ley. Pero bueno, Bueno, yo creo que no se hace podría falta que habilitar, esté no haría previsto en falta la que se ley. hubiera visto en la ley. Eso debería ser desarrollo reglamentario. Claro, y Sí. eso, yo creo. Sí, o técnico, puramente. Es un tema técnico, que tú puedes pedir al notario que anule esa nota, yo saco mi mano electrónica, esa copia y la elimino y se acabó. Y después yo creo que habría, en el caso de revocación de poderes, habría que mejorar el sistema y que saliera delante, no que hubiera, Claro. no que hubiera que ir al final, que Hay que ir al final. sería grueso. No lo sé, esto está hecho, claro, esto lo he hecho yo y luego a continuación es revocado. Entonces el notario, Rodrigo, lo que ha hecho es incorporarlo. Claro. Quizás cuando venga otro notario sí que vendrá. No lo sé. En principio lo que tiene que ir es al final, donde viene notas, que en la primera copia que yo tenía no venía nada. A ver, lo que tenemos claro es que después viene la revocación. Lo que tenemos claro es que prácticamente nadie se ha enterado de esto. No sé si los abogados, si aquí teníais alguna noticia de este sistema. Llevamos un año de vigencia y prácticamente, y entonces, una de
de las razones de hacer esta sesión es que es necesario divulgar esto y plantear algunas cuestiones en un entorno académico, pues que suscita este nuevo régimen, Claro, de hecho, que no son de poco calado. nosotros en el despacho a veces no estamos expidiendo demasiadas porque a veces se la das a la gente y te dicen, ha ido a otra notaría y me han dicho que no valía, ha ido al ayuntamiento y me han dicho que dónde voy con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, me dicen que la CNMV ya lo está pidiendo obligatoriamente, que no admite de papel, lo pide por este sistema con firma al notario. Es decir, que yo creo que esto es exponencial. En el momento que empecemos a verlo y vemos las ventajas, yo creo que empezarán a pedirse muchas y, bueno, al principio el problema pues, puede ser un año, dos, mucho, pero en el momento que ya todo el mundo lo conozca, yo creo que no va a haber ningún problema, porque la verdad es que funciona muy bien, ¿eh? Funciona igual que los restaurantes, lo escaneas, te aparece, vienen las notas al final, todo completo y yo creo que funciona muy bien. Quería preguntar, ¿tiene una diferencia de coste la CSV frente a la copia de papel o es exactamente igual el precio? Eso no está claro, porque el tema es que se ha aprobado la ley, pero no se ha desarrollado la reforma reglamentaria, no se ha desarrollado la reforma arancelaria, que sería un decreto. Entonces, como eso no se ha regulado, pues es un tema que es discutible. En principio se copia, estamos cobrando como una copia normal, pero hay una resolución de la Dirección General que se planteó, pero no lo resolvió. Lo digo porque me tocó a mí, yo cobraba 25 euros para emitir la copia y la Dirección General no dijo que estaba bien, pero no entró en el tema. Entonces, bueno, yo creo que lo lógico sería que tuviese igual que ahorra mucho el número de copias, lógico que tuviese algún pequeño coste, porque claro, el trabajo que lleva la copia esta es inmensamente superior. Una copia de papel, mi empleado la saca, la imprime, la sellamos, le ponemos los sellos, te la da y yo me olvido. Aquí no, aquí supone que el notariado, no ese notario, se compromete durante toda la eternidad a mantener la copia autorizada en una sede electrónica con toda seguridad. Y yo creo que eso en la red no hay nada que sea gratis, que tengas derecho a que te guarden un documento por los siglos de los siglos de forma absolutamente gratuita. Yo creo que lo lógico es que tuviese un coste razonable para compensar el coste que vamos a tener y que siempre va a compensar porque las ventajas que tiene son muy superiores. Pero hoy por hoy, en principio, la tesis de la Dirección General, si dejarlo muy claro, es que es un tema no extra-arancelario, simplemente es un tema que no está regulado, por lo cual dependerá de lo que pacte el notario con el cliente. No hay un arancel fijo que diga por CSV 12 euros o 100, como viene el testamento, que son tanto. ¿Hay preguntas? Quedó todo clarísimo. La posible validez de esas escrituras en el extranjero que haya que apostillarlas. Claro, es muy oportuno. Ahora es papel, puro y duro, no es posible hacer, darlo validez fuera. Pues es verdad. No, es que tienes que ir. A ver, realmente, Tienes que ir con la apostilla electrónica. Realmente la apostilla carece de sentido en este caso. Es decir, cuando tú estás accediendo a la sede electrónica del notariado, no tiene ningún sentido la apostilla. La apostilla es una especie de pasaporte o de legitimación de un determinado documento de papel que viaja. Documento en papel que viaja. Pero si la sede se hace, o sea, si tú sabes dónde estás accediendo, que es la sede notarial, lo que pasa es que eso es lo que no está regulado. Pero realmente, una vez que se produce eso, yo creo que la apostilla carece absolutamente de sentido. Al final es un reconocimiento de eficacia jurídica en otras jurisdicciones de la sede electrónica notarial, porque es donde te está confirmando la existencia, integridad y vigencia. Lo que pasa es que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Sí se podría hacer una apostilla electrónica que se incorpore a la copia electrónica. No sé si está previsto. Depende de nosotros a la inversa, ¿no? Sí que es verdad que en Colombia los documentos nos vienen ya con la apostilla electrónica, te dan el CSV y accedes a la apostilla. Sí. En papel no es electrónico. Porque te estás fiando de la web oficial colombiana que te ha puesto la apostilla. Y es la lógica de además tiene una vigencia, ¿eh? O sea, pasas 6 meses, un año, y no puedes acceder ya. Claro. Y de hecho, pero aquí la apostilla que la ponemos los colegios notariales, o sea, si estás accediendo a la sede, o sea, es una cosa que no tiene ningún sentido. La apostilla, si la apostilla nos estuviera redactando alguien externo, todavía podrías tener la duda. La apostilla lo que está diciendo es que una firma manual, una firma que nadie conoce, efectivamente es de una firma del notario y cumple todos los requisitos. Pero de hecho aquí tenemos la sede electrónica del notariado, el CSV, la firma electrónica del notario, donde se dice que es notario,
Yo creo que incorporó también la firma del Consejo General del Notariado que está diciendo que ese señor es notario. Debería valer. ¿Cuál es el problema? Explícale todo eso al funcionario rumano. Pero el signo de los tiempos claramente es ese, y en el fondo vamos a sistemas de registros online. Entonces, y lo importante en el fondo es la seguridad de la web oficial del notariado o de la web del Ministerio X o del Registro Mercantil de Madrid. ¿Qué seguridad tecnológica tiene? Que eso está súper protegido con su certificado, su clave pública, y entonces lo del candadito este que ves cuando navegas por internet, que te estás conectando realmente a una web segura. Que eso funciona bien, al final es la clave de todo, porque si no... Sí, de hecho, cuando tú haces la postilla electrónica, que lo hacemos también en el colegio, la gente de fuera lo que está haciendo es acceder a la página web del colegio. Claro. En este caso, la gente está entrando en la página web del Consejo General del Notariado con su firma electrónica del Consejo y la del notario. Sí, Yo creo que no debería hacer falta, pero estamos en... Y hay una directiva sobre supresión de postilla, en un proyecto de directiva. Sí, está. El problema es cuando te vas a Sudamérica, cuando te vas a China, o te lo piden, claro. Sí, o sea, yo creo que eso en Europa sí que va a tener un... Cada vez se pide menos, sí. El registro civil, familia, y cada vez va desapareciendo más cuando son documentos electrónicos que tienen detrás el soporte del Consejo. Sí, pero bueno, que es una buena idea también, sí, como habría que contemplarlo. CSV es único por cada documento. Se supone. Cada copia. Si tú tienes una sociedad, un CSV, por cada copia. Por cada copia. Si yo os pido 5 copias, doy 5 CSVs. Igual que podemos pedir copias parciales, copia para un heredero, para el otro. Cuando son 5 herederos, lo lógico es que pidan una sola copia y cada uno tiene su... Salvo que hagas 5 parciales, puedes hacerlo, o puedes hacer, los bancos lo que están haciendo es hacer una única escritura de poder y luego sacar, si son 80 apoderados, 80 copias parciales, cada uno con su cesión. Y se puede reactivar, porque estaba pensando en el supuesto de poner una validez o una duración, o que el propio titular del CSV pueda cancelarlo. Yo puedo tener interés en cancelar un CSV de un documento que he entregado a un banco, pero luego interés en volverlo a reactivar en un momento dado, o habría que obtener un segundo CSV. Habría que sacar una segunda copia con su CSV. Yo lo veo muy complicado. Suspendo el CSV, o sea, yo creo que te lo cargas y pides una nueva copia con el CSV. Yo creo que si no, nos complican mucho la vida. Pensemos que tenemos la matriz que está ahí guardada en nuestro Santa Santorum, en su protocolo, y de ahí eso es tú nunca lo ves, ¿no? Salen siempre las copias. Tú antes podías sacar 5 copias en papel, una podías romperla. Pues digamos que esto es lo mismo. Aquí la sacas con CSV, podrías anularla y esa copia desaparece. Y pides una nueva. Pides una nueva o te quedas con las otras. Manuel comentaba que podía caber la posibilidad de que 2 CSVs se repitiesen. Igual que 2 hashes puede repetirse. Hombre, yo quiero creer que el sistema ya es... Yo he hecho unos cálculos así por encima. Bueno, vamos a ver. He hecho unos cálculos por encima, o sea, con 30 letras, pues es eso, 27 elevado a 30, no, 30 elevado a 27. Bueno, casi da igual. elevado a 30. Si sumáramos 2 o 3 números más o menos es el mismo número de átomos que hay en la Tierra, ¿no? O sea que si alargamos un poco. Pero lo importante es que la generación sea realmente aleatoria. O sea, tú no te puedes poner a dar CSVs de forma correlativa, porque entonces el que tengo ya sé, bueno, puedo sacarle puedo acceder a la copia de los señores que están yendo a la notaría a continuación. No, tiene que ser mucho, pero imagino que no sea fácil cuando es difícil cuando generas el CSV, compararlo con los 100.000 o 200.000 o 2 millones que tienes para ver que no está regido. O sea, por eso quiero creer que está contemplado. Es 2,35 con 44 ceros después. Pero que la posibilidad teórica existe. Igual que tú puedes... En caso que se dé, yo tendría acceso a la información de ese... No, lo que pasa es que lo que yo estoy diciendo, lo que dice Alfonso también, vamos a ver, que tú puedas, aplicando ese algoritmo, que es un algoritmo, generar el mismo CSV para 2 documentos distintos, es una posibilidad que existe. Otra cosa es que cuando nuestro sistema automático que va asignando CSVs, cuando haya asignado uno, no debería nunca volver a asignar ese mismo a ningún otro documento. Quiero pensar que eso
se está haciendo o se va a poder hacer. Porque técnicamente es un algoritmo unidireccional que se llama tú del CSV resultante nunca vas a poder conseguir el origen de donde se generó. Eso es muy importante también. En segundo lugar, está la médica que acabas de decir. Es decir, cuando tú ya has asignado y has introducido, voy a llamarlo así, la cadena de bloques, has introducido el CSV1, ¿ok? Lo has gastado. Supongamos que en ese número infinito que decías de 27 elevado a 30, 30 elevado a 27, se pudiera volver a repetir, cuando fueras a inscribirlo de nuevo, claro, a registrarlo de nuevo, el sistema te diría, no puedes. No puedes. No sería el mejor, pero yo ya tengo uno que es exactamente este. Sí, sería técnicamente como se... Y no parece lo preguntaremos. No, puedes tener 1 millón, 2 millones, 20 Pero millones eso de quiero decir CSV. pero que hay que tener en cuenta esas cuestiones técnicas, porque el CSV parece ser, estaba yo leyendo, intentando ver, pero ¿cómo se calcula un CSV? Porque esto está copiado de la administración pública, o sea, porque es como se utiliza el CSV para las licencias de todo tipo, para todo tipo de documentos administrativos que tienes una web oficial donde tienes allí un ejemplar del documento y tú tienes una copia en papel o electrónica con su CSV y tú accedes y haces un cotejo de lo que tienes y dices, efectivamente es correcto. Claro, el problema es que la información que existe en ese ministerio, en esa base de datos, puede ser completamente secreta porque tiene datos personales, entonces no es posible que la gente acceda tan fácilmente como... O sea, es un tema delicado cómo accedes por ahí, ¿no? Entonces, desde que puede haber un tío diciendo, igual, yo por fastidiar simplemente, voy a probar, a ver si consigo... O sea, si conozco la metodología, o sea, conozco el formato, sé que son tantos caracteres alfanuméricos, pues me pongo a probar, a ver si y lo meto y resulta que me encuentro la copia de una herencia y cojo y la cuelgo, no es por dar ideas, pero bueno, pero qué decir que como mejor hacer existe esa posibilidad. La protección es que son tantísimos números que para que aciertes en algo relevante, o sea, igual nunca harás con el CSV de un documento real, digamos. Y a mí me ha salido pero no sé si todos son mayúsculas y letras. Dicho alfanumérico son todo letras. Este es lo que me ha salido a mí, pero no sé si algunos hay más largos. Parece ser, leyendo esto, parece ser que los protocolos, los protocolos estos de la administración, hay normas que regulan cómo se calcula el CSV. Y parece ser que también tiene en cuenta el hash del documento. Eso es importante porque cada documento es unívoco, o sea, el hash es unívoco. Entonces, de alguna manera, aprovechas la propia información del documento que se destila se sintetiza en el hash para generar el CSV, lo cual contribuye también a que sea único y que sea difícilmente repetible. El tercer factor, que es el momento del tema. Uno es el propio documento, que es el hash del documento, que es decir, segundo, el momento cuando se hace, no que lo hagas en el minuto 1, que lo hagas en el minuto 5. Que cambia el CSV. O sea, imaginamos que estamos en un caso casi tridimensional, o sea, casi no, estás en un plano tridimensional. No es imposible, matemáticamente no es imposible, pero es poco probable, muy poco probable. Y luego también está que no es estático el algoritmo. El algoritmo hoy es, por ejemplo, SHA-2, es lo que se está utilizando ahora, pero mañana utilizaremos SHA-3. ¿Cuándo? Cuando la capacidad computacional aumente y entonces, si la capacidad computacional aumenta, los buenos aumentaremos también la capacidad computacional. Tanto los buenos como los malos. Perdón, no es por esto, pero nosotros que soy registradora, ¿no? Y presentamos y despachamos mandamientos de embargo con CSV ya desde hace años. Tú metes el CSV, cambias un par de números, yo he visto ya, pues ves, importante saber eso. O sea que es muy difícil, sería remota, pero ya no quiero ni pensar con estos ChatGPT y inteligencia artificial que se ponga a calcular que es 27 a 30 o 30 a 27, que para mí es un número imposible, pero estoy seguro que para o sea, que no es imposible. Y estoy hablando de mandamientos de embargo de la agencia tributaria, que yo creo que es una de las instituciones más avanzadas en práctica. ¿Alguien más quería preguntar? Porque los de la internet no han preguntado. Nadie nos ha escrito. Pero yo creo que por error, porque no han puesto nada. Lo tiene todo el mundo muy claro, entonces. Os había dormido la siesta. Les recomendaba yo. Bueno, pues entonces son ya prácticamente son -5 de todas maneras que he cumplido esto y les da muchísimas gracias por venir y por